Eleanor Vos apretó la palma de su mano contra la ventanilla del tren y se dijo a sí misma que no estaba llorando. No lo estaba. Las lágrimas eran solo el polvo. Polvo de Wyoming, espeso e implacable, del que se metía en todas partes. En tus pulmones, en tu pelo, en tu futuro. Había vendido todo lo decente que poseía para comprar ese billete de tren. Había dejado atrás a sus hermanas, su dolor, su nombre tal como la gente lo conocía. Y ahora, mientras Redemption Creek se tragaba el horizonte, una voz atravesó el ruido del andén y la partió en dos. ¿Es usted la señora que va a ser mi mamá? Antes de continuar, si esta historia ya te ha llegado al corazón, por favor, pulsa el botón de suscribir y sigue a Eleanor hasta el final. Y deja un comentario diciéndome desde qué ciudad nos estás viendo. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. El verano de 1878 no perdonaba la debilidad. Eleanor Vos había aprendido esa lección por las malas. Lo hizo en una pensión de Kansas City con un techo que goteaba, y con 3 hermanas menores que la miraban cada mañana con ojos hambrientos. La aprendió en el silencio que siguió a la bajada del ataúd de su padre a una tierra que ni siquiera estaba pagada. La aprendió en el despacho de un tal señor Harold Finch. Llevaba una colonia tan dulce que le revolvía el estómago, y extendió un único anuncio impreso sobre su escritorio como si fuera un regalo. Se busca mujer respetable, de buen carácter, de entre 22 y 30 años, con fines matrimoniales. Debe estar dispuesta a trasladarse a Redemption Creek, territorio de Wyoming. Se ofrece alojamiento, comida y un salario honesto a cambio de tareas domésticas y compañía. Contactar con James Thornton a través del servicio de correos. Compañía, había dicho Finch, golpeando la palabra con una uña amarillenta. Significa que está solo, no que es peligroso. Gran diferencia, señorita Voss. Ella se quedó mirando el anuncio durante mucho tiempo. Luego, firmó con su nombre. El tren llegó a Redemption Creek poco después del mediodía, cuando el sol de verano estaba en su peor momento. Plano, blanco e indiferente, presionando a todo ser vivo como una mano que quisiera empujarte bajo tierra. El Eleanor pisó el andén con su maleta de viaje en una mano y su compostura, sostenida por pura fuerza de voluntad, en la otra. La estación era más pequeña de lo que había imaginado. Todo era más pequeño de lo que había imaginado. Y al mismo tiempo, más abrumador. Más polvo, más espacio, más cielo del que había visto en su vida, presionando desde todas las direcciones. Kansas City tenía edificios que cortaban el cielo en trozos manejables. Aquí, el cielo era el mundo entero. No había dónde esconderse de él. Se ajustó el sombrero y buscó al hombre del anuncio. No vio a un hombre esperando apartado, como se lo había imaginado. Vio una multitud, rancheros, tenderos y algunas mujeres con vestidos de percal gastados. Todos la observaban con esa curiosidad particular que los pueblos pequeños reservan para los forasteros. Y entonces lo oyó. ¿Es usted la señora que va a ser mi mamá? Eleanor se giró. La niña era pequeña, quizá de 5 años, quizá de 6. Llevaba trenzas oscuras a medio deshacer y un vestido que había sido remendado tantas veces que era más remiendo que tela original. Tenía unos enormes ojos marrones, de esos que hacen preguntas sin ningún tipo de reparo. Y miraba a Eleanor con una expresión de esperanza, tan desnuda y desprotegida, que el pecho de Eleanor se contrajo como si un puño le hubiera agarrado algo por dentro y lo hubiera estrujado. Eleanor tragó saliva. «Hola, cariño. Papá dijo que venías en el tren del mediodía», dijo la niña. «Dijo que tenías el pelo castaño y una maleta azul. Tienes el pelo castaño y una maleta azul». Lo dijo con la lógica satisfecha de quien tacha elementos de una lista. «Así que, ¿eres tú?» «Supongo que sí». Eleanor se agachó para quedar a su altura. De cerca, pudo ver que una de las trenzas de la niña tenía una cinta atada. Una buena cinta, una cinta cuidada, de raso amarillo brillante, que alguien había atado con verdadero esmero. Alguien que no sabía muy bien cómo hacer trenzas, pero que se había esforzado mucho con esa cinta. «¿Cómo te llamas?» «Sarah May Thornton».
La niña se irguió al decirlo, como si el nombre fuera algo de lo que enorgullecerse. ¿Y el tuyo? El Eleanor Voss. Es un nombre largo. Lo es, asintió Eleanor. Puedes llamarme Eleanor. Voy a llamarte mamá, dijo Sarah May con sencillez, si te parece bien. Eleanor no tuvo absolutamente ninguna respuesta para eso. Abrió la boca y volvió a cerrarla. Detrás de ella oyó el murmullo de la multitud, algunas risas ahogadas, y a alguien que decía, «Bueno, esa es una forma de hacerlo». Y sintió que el calor le subía a la cara, un calor que no tenía nada que ver con el sol de Wyoming. Sarah May. La voz vino de detrás de la niña, baja y mesurada. Tenía esa autoridad tranquila que no necesita volumen para ser escuchada. El Eleanor se levantó y se giró. James Thornton no era lo que el anuncio le había hecho esperar. Nada en el lenguaje cuidadoso y formal de mujer respetable, de buen carácter y salario honesto la había preparado para el porte de este hombre. Parecía tallado en la misma tierra dura en la que vivía. Todo ángulos afilados y paciencia curtida por el tiempo. Un rostro que había visto demasiadas estaciones difíciles y había aprendido a afrontarlas sin inmutarse. Era alto, de pelo oscuro, con una mandíbula que parecía haber estado apretada durante varios años seguidos. Llevaba el sombrero echado hacia atrás y la miraba con unos ojos oscuros que no revelaban casi nada. Casi, porque bajo la compostura, el Eleanor, que se había vuelto muy buena leyendo a la gente para sobrevivir, percibió el atisbo de algo. Algo que por un instante pareció alivio. «Señorita Voss», dijo él, se llevó la mano al ala del sombrero. «James Thornton. Le pido disculpas por Sarah May. Tiene la costumbre de adelantarse a los acontecimientos». «No me importa», dijo Eleanor. «Papá, le he dicho que puede llamarla mamá», anunció Sarah May. La mandíbula de James Thornton se tensó casi imperceptiblemente. «Sarah May, ve a esperar junto a la carreta». «¿Pero papá?» A la carreta, Sarah May fue, con una combinación precisa de obediencia y resentimiento que solo un niño muy pequeño puede producir. No pataleó exactamente, pero sus pies dejaron claros sus sentimientos. James la vio marchar. Luego se volvió hacia Eleanor, y algo en su expresión cambió. Se volvió más deliberado, más cuidadoso, como si estuviera seleccionando las palabras correctas de un cajón lleno de palabras equivocadas. «Debería haberlo explicado más claramente en la correspondencia», dijo él. «Sarah May ha estado hablando de esto desde que le dije que vendrías. No pude». Se detuvo, apretando los labios. «Perdió a su madre hace 2 años. Ha estado sin una mujer en la casa desde entonces. Quiero ser directo con usted, señorita Voss. Este acuerdo, lo que ofrezco, sé que no es convencional. Pero necesito a alguien capaz y estable. Y Sarah May necesita...» Hizo una pausa. «Ella necesita lo que yo no puedo darle». Eleanor lo miró durante un largo momento. La multitud ya había perdido el interés en su mayor parte. Volvían a sus asuntos como es costumbre en los pueblos pequeños, construyendo ya la versión de esta historia que se contarían unos a otros durante la cena. Podía sentir algunas miradas todavía sobre ella, evaluándola. «Señor Thornton», dijo ella, «he recorrido un largo camino. Lo sé, no voy a volver». Algo cambió en su rostro. No era calidez, exactamente. Todavía no. Pero sí el alivio de un tipo particular de tensión. «No», dijo él, «no me imaginaba que lo haría». El viaje en carreta hasta el rancho de los Thornton duró 40 minutos. El Eleanor se sentó delante, junto a James, con su maleta de viaje sobre las rodillas. Sarah May se sentó en la parte de atrás de la carreta, balanceando los pies y narrando todo lo que pasaban con la alegre autoridad de una guía turística. «Ahí es donde el reverendo Higgins tropezó con un perro y se cayó en el abrevadero de los caballos la Pascua pasada», anunció ella. «Y esa es la casa de los Calloway. Mamá solía decir que la señora Calloway hacía el mejor pastel de 3 condados. Pero no lo sé porque nunca probé ninguno». Hizo una pausa. «¿Se te da bien hacer pasteles?» «Aceptable», dijo Eleanor. «¿Qué es aceptable?» «Significa que no es terrible, pero tampoco extraordinario». «Vale», dijo Sarah, aceptándolo con ecuanimidad.
Papá lo quema todo. Una vez quemó el agua. Eso no es posible, dijo Eleanor. Sucedió, dijo James con voz monocorde a su lado. No a la defensiva, simplemente como un hecho. Cansado, como un hecho. Eleanor tuvo la repentina y vívida sensación de que este hombre había estado enormemente cansado durante mucho, mucho tiempo. Yo me encargaré de la cocina, dijo ella. Él la miró de reojo. No tiene que decidirlo todo hoy. No estoy decidiendo. Solo estoy constatando un hecho. Otra mirada de reojo, más breve esta vez. Luego su atención volvió al camino, y Eleanor miró el cielo ancho e implacable de Wyoming. Y en algún lugar detrás de ella, Sarah May explicaba que el viejo granero de los Johnson estaba embrujado, pero que ella no tenía miedo porque era muy valiente. La casa era sencilla y sólida. 2 pisos, buena madera, un porche que abarcaba todo el frente. Tenía el aspecto de algo construido para durar, más que para impresionar. El patio necesitaba trabajo. El huerto de la cocina necesitaba más trabajo. Pero los escalones del porche estaban firmes, y alguien había plantado algo en su base. Rosas, se dio cuenta Eleanor. Rosas viejas, establecidas, con gruesos tallos leñosos. Estaban floreciendo en el calor, de un rojo intenso, casi marrón en el centro. No preguntó por las rosas. Dentro, la casa estaba fresca en comparación con el calor blanco del patio. James llevó su maleta. Ella había intentado cogerla, pero él simplemente pasó la mano junto a la suya, la cogió sin decir nada y la guió a una habitación junto al pasillo principal. Pequeña, limpia, con una ventana que daba al este. Una colcha en la cama, azul y blanca, desgastada y suave por los años de uso. Esta era... James se detuvo. Eleanor miró la colcha. Era de mi esposa, dijo él en voz muy baja. Debería haberla cambiado. Puedo cambiarla. No lo haga, dijo Eleanor. Él la miró. No la cambie, dijo ella. Es una buena colcha. Puso la mano en los pies de la cama, ligera y brevemente. ¿Era una buena mujer? La pregunta salió antes de que la planeara. No estaba segura de si era la pregunta correcta. Pero James Thornton la miró con aquellos ojos oscuros y cautelosos, y algo en ellos se volvió muy profundo por un instante. Mucho más profundo de lo que 2 personas que se habían conocido hacía 2 horas tenían derecho a llegar. Sí, dijo él, lo era. Entonces la colcha se queda. Se quedó en silencio un momento. Luego dejó la maleta junto a la cómoda, se enderezó y dijo con una ligera aspereza en la voz. La cena suele ser a las 6. Sarah May te enseñará dónde está todo en la cocina. No tienes que cocinar esta noche si estás cansada. No estoy cansada, dijo Eleanor. Señorita Voss, señor Thornton. Casi sonrió. Pudo verlo. El leve movimiento en la comisura de sus labios, rápidamente contenido. Como una puerta que hubiera empezado a abrirse y luego se lo hubiera pensado mejor. Volvió a tocársele el ala del sombrero por reflejo y la dejó en su nueva habitación. Eleanor se sentó en el borde de la colcha, miró por la ventana del este y se permitió, durante exactamente 30 segundos, sentir todo lo aterrador de donde estaba y lo que había aceptado. Luego deshizo su maleta. Lo que Eleanor no había previsto, para lo que ninguna correspondencia o sentido práctico la había preparado, fue lo rápido que sucedió. No los sentimientos por James. Eso llevaría más tiempo. Eso sería más complicado, más doloroso, como tiende a ser cualquier cosa que valga la pena. Pero Sarah May, eso fue inmediato. Fue como entrar en la cocina a la mañana siguiente y sentir que el suelo se movía bajo sus pies de una manera que no había pedido y no podía rechazar. La niña ya estaba despierta cuando Eleanor bajó las escaleras poco después del amanecer. Estaba sentada a la mesa de la cocina con una expresión de intensa concentración, intentando hacerse las trenzas con un espejo de mano. Había conseguido recogerse el pelo más o menos en 2 secciones. La cinta de raso amarilla, estaba sobre la mesa a su lado. «Buenos días», dijo Eleanor. «Buenos días». Sarah May no levantó la vista del espejo. «No sé hacer la parte de la trenza,
Papá lo intenta, pero tiene las manos grandes y se le atascan. Hizo una pausa. Mamá solía hacérmelas. Eleanor se quedó quieta un momento. Luego se acercó a la mesa, sacó la silla de al lado de Sarah May y se sentó. ¿Me permites?, dijo. Los hombros de Sarah May se quedaron muy quietos, solo por un segundo. Luego, sí, por favor. Las manos de Eleanor recordaban cosas en las que su mente no tenía que pensar. Sus hermanas, todas aquellas mañanas, el truco particular de mantener la tensión uniforme para que no tirara. Trabajó en silencio, desenredando primero los nudos, con suavidad, sin tirones. Sarah May se sentó muy recta y muy quieta, como se sientan los niños cuando reciben algo y temen moverse por si se detiene. ¿Fue tu mamá quien te enseñó lo de la cinta amarilla?, preguntó Eleanor al cabo de un rato. Tenía una cinta amarilla que se ponía los domingos, dijo Sarah May. La saqué de sus cosas. Papá no lo sabe. Un instante de silencio. No se lo digas, no se lo diré. Olía a agua de rosas y a flores, dijo Sarah May. ¿Sabes a qué huele el agua de rosas? Sí, lo sé. Papá dice que a ella le habría gustado que yo creciera siendo valiente y amable. Lo dice en ese orden. Primero valiente, luego amable. Otro instante de silencio. Estoy practicando la parte de ser valiente. Eleanor ató la primera trenza con la cinta amarilla y empezó con la segunda. Fuera, oía el sonido de James ya en el patio, el crujido rítmico del trabajo, algo que se reparaba o se construía, el sonido de un hombre que empezaba sus días antes de que el sol terminara de salir. Ya eres valiente, dijo Eleanor. ¿Cómo lo sabes? Acabas de conocerme. Porque ser valiente no es lo mismo que no tener miedo. Ser valiente es tener miedo y hacerlo de todos modos. Las manos de Eleanor se movían firmes y seguras. Ayer subiste a ese andén con toda esa gente mirando, te acercaste a una desconocida y le hiciste la pregunta más grande que probablemente sabes hacer. Eso es ser valiente, Sarah May. La niña se quedó en silencio un momento. Eleanor la sintió respirar. Tenía miedo, admitió Sarah May en voz muy baja. Lo sé. Me di cuenta. ¿Se dieron cuenta todos? No, dijo Eleanor. Solo yo, porque yo también tenía miedo. Y la gente con miedo puede reconocerse. Terminó la segunda trenza y la ató con un trozo de cordel de su propia maleta. Ya se ocuparía más tarde de encontrar una cinta adecuada. Sarah May se dio la vuelta y la miró con aquellos enormes ojos marrones, y en ellos Eleanor vio algo que le hizo un nudo en la garganta. ¿Te vas a quedar?, preguntó Sarah May, tan claro como el día, llevando el peso de 2 años de echar de menos algo que no podía ser reemplazado. Eleanor no respondió de inmediato. Le apartó un mechón de pelo de la frente, como solía hacer con su hermana menor, Clara, por las mañanas antes de ir a la escuela. Estoy aquí ahora mismo, dijo. No era una promesa, era lo único honesto que tenía, pero Sarah May pareció oír algo en ello que la satisfizo, al menos por el momento, porque asintió con gran seriedad y dijo, «Vale, ¿sabes hacer tortitas? Papá también las quema. Sé hacer tortitas». «Bien», dijo Sarah May Thornton, y se bajó de la silla para buscar la harina. Al final de su primera semana en Redemption Creek, Eleanor comprendió 3 cosas sobre James Thornton. Primero, no era un hombre que pidiera ayuda. No porque fuera orgulloso, o no solo por eso, sino porque había pasado 2 años siendo el único al que se podía pedir, y el hábito de la autosuficiencia se había calcificado en algo que parecía distancia, cuando en realidad era solo la forma que adopta el dolor cuando no tiene a dónde ir. Segundo, observaba en silencio, sin llamar la atención. Observaba. A veces lo sorprendía al otro lado de la mesa durante la cena, o en el momento en que ella aparecía en la puerta de donde quiera que él estuviera trabajando. Sus ojos se posaban en ella y luego se apartaban rápidamente, como un hombre que comprueba algo que aún no está seguro de tener derecho a comprobar. Tercero, lo estaba intentando. No por ella. No creía que fuera por ella todavía, sino por Sarah May, por la cinta amarilla, por el intento de hacerle las trenzas, aunque sus manos fueran demasiado grandes y se atascaran. Por la forma en que decía buenas noches, cariño, cada noche sin falta,
sin importar lo cansado que estuviera, agachándose a la altura de Sarah May para que ella pudiera rodearle el cuello con ambos brazos. Eleanor se había acostado cada noche de esa primera semana y se había quedado despierta mirando al techo, escuchando los sonidos desconocidos de la oscuridad de Wyoming, y había pensado, puedo hacer esto. Y también, esto va a costarme algo para lo que todavía no tengo nombre. El problema empezó el octavo día. Empezó en la tienda general, a la que Eleanor había entrado sola. James le había dado dinero para provisiones, y ella había dejado a Sarah May con él, necesitando 30 minutos para sí misma. La tienda se quedó en silencio cuando ella cruzó la puerta. No un silencio total, sino el silencio particular y deliberado de la gente que ha estado hablando de algo y acaba de decidir colectivamente dejar de hacerlo. Había 4 mujeres en la tienda. 3 de ellas estaban agrupadas cerca de los productos secos, y la cuarta estaba detrás del mostrador. La señora Whitmore, la esposa del tendero, una mujer con un rostro agradable que Eleanor estaba reevaluando rápidamente mientras leía el ambiente. «Señorita Voss», dijo la señora Whitmore con gran cortesía, «¿cómo se está adaptando?» «Bien, gracias», dijo Eleanor. Una de las mujeres cerca de los productos secos, más joven que las otras, con ojos agudos sobre una amplia sonrisa, dijo, «Estábamos hablando de lo valiente que es lo que está haciendo». Eleanor la miró. «Venir hasta aquí por un hombre que nunca ha conocido», continuó la mujer. Se llamaba Clara Hutchins. Eleanor se había enterado por Sarah May que tenía sus propias opiniones sobre Clara Hutchins. Por supuesto, todos en Redemption Creek conocen a James desde hace años. Es solo que es interesante, eso es todo, que alguien de fuera venga. «Y Clara», dijo una de las mujeres mayores con suavidad, «solo estoy diciendo la verdad». La sonrisa de Clara no se movió. James Thornton ha sido viudo durante 2 años. Podría haberse vuelto a casar mucho antes si hubiera querido. Había muchas mujeres dispuestas. Una pausa significativa. Dispuestas y locales. Eleanor dejó su lista en el mostrador y miró a la señora Whitmore. «1 libra de café, por favor. El tueste, oscuro si lo tiene». La señora Whitmore se movió para preparar el pedido. «No intento ser cruel», dijo Clara a sus espaldas. «Intento ser honesta. James es un buen hombre. Sarah May es una niña dulce. Merecen a alguien que pertenezca a este lugar, alguien que entienda este sitio, no una mujer de ciudad que va a llegar aquí y descubrir que no es lo que se imaginaba». Eleanor se dio la vuelta. Mantuvo la voz muy serena porque tenía 3 hermanas menores y había estado en una pensión en Kansas City con un techo que goteaba. Y había firmado su nombre en el anuncio de un extraño y había viajado 3 días en tren. Y no era el tipo de mujer que se dejaba intimidar por una sonrisa bonita con un borde malicioso. «Señora Hutchins», dijo, «aprecio su preocupación. De verdad, pero no vine a Redemption Creek buscando la aprobación de nadie. Vine porque el señor Thornton me hizo una oferta y yo la acepté. Eso es entre él y yo». Hizo una pausa. «Y le diré una cosa más. Esa niña se ha puesto una cinta amarilla en el pelo esta mañana por primera vez en no sé cuánto tiempo, porque alguien le ha hecho las trenzas correctamente por primera vez en 2 años. Así que no me interesa especialmente su opinión sobre dónde pertenezco». Silencio. Eleanor recogió su pedido del mostrador, dejó el dinero exacto junto a la caja registradora y salió al calor blanco y total de la mañana de verano. Le temblaban las manos. Las apretó contra sus faldas y respiró por la nariz deliberadamente, como había aprendido a hacer cuando las cosas iban mal y no podía permitirse venirse abajo. Detrás de ella, la puerta de la tienda general permaneció cerrada. Nadie la siguió. Y al final del paseo de madera, medio a la sombra del voladizo, estaba James Thornton. Había venido a buscarla, al parecer, o había visto suficiente desde donde quiera que hubiera estado. La miraba con esa expresión cautelosa e indescifrable. Pero esta vez contenía algo más. Algo que parecía, si lo leía bien, reconocimiento. Como un hombre que ha visto algo que no esperaba ver y todavía está pensando qué hacer con ello. «Tenía a Sarah May con el herrero», dijo. «Le gusta verlo trabajar». Una pausa. «¿Está bien?».
Estoy bien, dijo Eleanor. No parece que esté bien. Estoy lo suficientemente bien, dijo ella. Es lo que suelo estar. Él se quedó en silencio un momento, luego, casi para sí mismo. Ha estado haciendo eso desde que Anne murió. Clara Hutchins, asegurándose de que todo el mundo sepa cuál es su opinión. Miró a Eleanor directamente. Debería haberle advertido. Debería haberlo hecho, asintió Eleanor. Pero me las arreglé. Sí, dijo él en voz baja. Lo hizo. Se quedaron en el calor del verano por un momento, los sonidos del pueblo moviéndose a su alrededor. Un caballo, alguien llamando desde el otro lado de la calle, la risa lejana de un niño. Y Eleanor pensó, este es el momento. No un momento romántico, todavía no. Pero el momento en que dos extraños se convierten en algo un poco más que extraños, donde la cuidadosa distancia entre ellos cambia, apenas, y algo comienza. No le puso nombre. Cogió su cesta y dijo, deberíamos volver. Le dije a Sarah May que le enseñaría un juego de palmas esta tarde. James se puso a su lado, y cuando ella tropezó ligeramente en el desigual paseo de madera, su mano fue a su codo. Breve, automática, un reflejo de un hombre que se mantenía firme en terreno difícil, y luego se retiró tan pronto como ella recuperó el equilibrio. Pero había estado allí, y Eleanor Voss, que había recorrido un largo camino desde Kansas City, con las manos temblorosas y un papel firmado, guardó ese hecho en algún lugar privado y caminó de regreso hacia la carreta de los Thornton con la cabeza muy erguida. No iba a volver. Se dio cuenta de que ya estaba en un lugar al que no esperaba llegar. El juego de palmas resultó ser más difícil de lo que Eleanor recordaba. Lo había aprendido de su propia madre hacía una vida. Dos manos que se encuentran, se cruzan, golpean las rodillas. Un ritmo que parecía simple hasta que intentabas mantenerlo más allá de la tercera estrofa. Clara, su hermana menor, nunca lo había conseguido sin deshacerse en risas. Pero Sarah May Thornton se sentó frente a ella en las tablas del porche esa tarde con la intensidad de una niña que había decidido que esto era lo más importante que aprendería en su vida. Y no se rió, se concentró. Su pequeña frente se arrugó. Sus labios se movían ligeramente, contando los tiempos. Lo consiguió al cuarto intento. Otra vez, dijo inmediatamente. Sarah May, llevamos 40 minutos con esto. Otra vez. Eleanor se rió, una risa real, que le salió por sorpresa, y empezó de nuevo desde el principio. Y ese fue el momento en que James Thornton apareció en la puerta detrás de ellas, simplemente de pie allí con una taza de algo en la mano, observando. No se anunció. Eleanor solo supo que estaba allí porque Sarah May, a mitad de una palmada, miró por encima del hombro de Eleanor y le sonrió con toda la cara. Papá, mira, lo hicieron de nuevo, limpio hasta la última estrofa, sin errores. Cuando terminaron, James dijo, ¿dónde aprendiste eso? Mi madre me enseñó, dijo Eleanor. Mantuvo la voz serena. Cuando tenía más o menos la edad de Sarah May, él la miró por un momento por encima del borde de su taza. Luego dijo, le habrías caído bien, y volvió a entrar antes de que Eleanor pudiera responder. Se quedó con esas 5 palabras durante el resto de la tarde. No estaba segura de qué hacer con ellas. Se sentían como algo importante envuelto en algo ordinario. La forma en que las cosas más honestas suelen llegar, de lado, sin anunciarse, antes de que tengas tiempo de prepararte para ellas. Los días tenían un ritmo ahora, del tipo que se construye sin que te des cuenta hasta que levantas la vista una mañana y te das cuenta de que has dejado de prepararte para lo peor. Eleanor cocinaba, arreglaba cosas, una tabla suelta en el escalón trasero, un cajón en la cocina que no cerraba bien, un trozo de valla en el huerto que se había rendido por completo. Encontró el trabajo estabilizador de una manera que no había esperado. Sus manos siempre habían necesitado algo que hacer. En Kansas City, eso había significado remendar, lavar ropa ajena y hacerse útil de maneras que no costaran un dinero que no tenía. Aquí fuera, había más que suficiente para mantenerla ocupada desde el momento en que salía el sol. James se dio cuenta. No hizo un espectáculo de ello, pero ella lo notó. El ligero cambio cuando él entraba para cenar
y encontraba algo reparado que no lo estaba el día anterior. Lo miraba, la miraba a ella, y luego se sentaba a comer sin comentar. Pero su mandíbula estaba un poco menos apretada, sus hombros un poco más bajos. Sarah May era un tipo diferente de observadora. Sarah May lo narraba todo. El Iweyanar arregló el cajón, le informó a su padre esa primera vez. Usó un cepillo de carpintero. ¿Sabes lo que es un cepillo de carpintero? Yo no sabía lo que era. Pule la madera. Ella me enseñó. Lo intenté y me salió torcido. Pero el Iweyanar dice que torcido es como se aprende. Tiene razón, dijo James. ¿Puedo aprender a usar un martillo? Cuando seas mayor, ya soy lo suficientemente mayor. Eleanor dice que la edad no es lo mismo que estar preparada. James miró a Eleanor por encima de la mesa con una expresión que no era ni reproche ni diversión, sino algo equilibrado precisamente entre los dos. ¿Dice eso? Dije, aclaró Eleanor, sirviéndose más judías, que la edad y la preparación no siempre coinciden en el mismo horario. Tienes 5 años. Tengo casi 6, dijo Sarah May con gran dignidad. Tienes 5 3/4. Eso es prácticamente 6. Eleanor apretó los labios para contener la sonrisa. James la sorprendió haciéndolo. Su propia boca se movió brevemente de esa manera que ella empezaba a reconocer. La puerta abriéndose y luego reconsiderándolo. Pero esta vez no se cerró del todo. Solo por un segundo, una comisura se quedó levantada y ella lo sintió como algo pequeño y cálido en el centro de su pecho. Miró su plato, comió sus judías. Fue un martes, 12 días después de su llegada, lo cual sabía porque había estado contando en silencio sin querer, cuando Eleanor encontró las cartas. No había estado buscando nada. Había estado guardando la ropa de cama limpia y había ido al estante equivocado en el armario del pasillo, el de arriba, el que no usaba. Y allí estaban, un fajo de cartas atadas con un cordel de cocina, el sobre de arriba dirigido con una caligrafía de mujer, pulcra, inclinada, cuidadosa. James, eso era todo, solo su nombre. El de Eleanor se quedó allí un minuto entero sin respirar. Luego puso la ropa de cama en el estante correcto, cerró la puerta del armario, bajó y fregó el fregadero de la cocina hasta que no quedó nada que fregar. No estaba enfadada. No tenía derecho a estarlo. Ni siquiera conocía a este hombre desde hacía un mes. Pero algo se había movido dentro de ella cuando vio esa caligrafía. Algo que no estaba preparada para examinar demasiado de cerca. Y necesitaba tener las manos ocupadas hasta que se calmara. Todavía estaba en el fregadero cuando James entró desde fuera. Se detuvo en la puerta. Ese fregadero va a presentar una queja, dijo. Estaba sucio. No estaba sucio esta mañana, y no estaba sucio cuando pasé hace una hora. El Eleanor se dio la vuelta. Había tomado una decisión mientras fregaba. No iba a ser una mujer que se callara las cosas que la inquietaban. Había visto a su madre hacerlo toda su vida, y había visto cómo eso la vaciaba por dentro como una calabaza, y ella no iba a hacerlo. Encontré unas cartas en el armario, dijo, en el estante de arriba. No las estaba buscando. Fui al estante equivocado. Estaban atadas con un cordel. La caligrafía de Anne. El nombre aterrizó en la habitación como una piedra arrojada al agua. James se quedó muy quieto. No las leí, dijo Eleanor. Quiero que lo sepas. No abrí nada. Solo las vi y pensé que debías saber que las había visto, porque prefiero decírtelo directamente a que descubras que las encontré y no dije nada. Él se quedó en silencio un largo momento. Luego se acercó a la mesa, sacó una silla y se sentó pesadamente, como un hombre cuyas piernas han decidido que ya no van a ser nobles. Le escribía cuando estaba enferma, dijo. No siempre podía hablar. La enfermedad le quitó la voz al final. Lo dijo de forma plana y factual, como se dicen las cosas cuando la única alternativa es no decirlas en absoluto. Así que le escribía. Le contaba sobre el rancho, sobre el día de Sarah May, cosas estúpidas, qué tiempo hacía, si el maíz estaba creciendo. Una pausa. Ella respondía cuando podía. Las últimas semanas no pudo, así que le escribí de todos modos. El Eleanor se sentó frente a él sin pedir permiso. Esas son tus cartas, dijo James. Las que nunca envié,
Las escribí y luego ella, antes de que pudiera enviarlas, ella se detuvo. Su mano estaba plana sobre la mesa, los dedos extendidos, presionando como si se estuviera estabilizando a través de la madera. Las guardé porque deshacerme de ellas me parecía, no sé qué me parecía. Incorrecto, supongo. No suena incorrecto, dijo Eleanor. Han pasado 2 años. Él la miró. 2 años no es una fecha límite, dijo ella. La gente no se cura según un calendario, señor Thornton. Se curan cuando se curan, o lo hacen mal y tienen que empezar de nuevo. Hizo una pausa. No le pido que lo supere. No le pido que sea nada. Solo no quería que hubiera cosas en esta casa que ambos fingiéramos que no estaban allí. El silencio entre ellos era diferente ahora. No el silencio cuidadoso y controlado de dos extraños tratando de no molestarse. Era más pesado que eso, más honesto. No eres lo que esperaba, dijo James. ¿Qué esperaba? Lo pensó, seriamente, de la manera que ella empezaba a entender que él pensaba en la mayoría de las cosas. No a la ligera, no rápidamente. Alguien más tranquila, dijo. Alguien más, no sé, complaciente. Soy complaciente cuando hay una razón para hacerlo. ¿Y cuando no la hay? Entonces friego el fregadero, dijo Eleanor. Esta vez, la comisura de su boca se levantó por completo. No una sonrisa plena. Tenía la sensación de que una sonrisa plena de James Thornton era algo que se ganaba, no se regalaba. Pero era real, algo que había estado detrás de la puerta durante un tiempo y finalmente había decidido pararse en el umbral. Moveré las cartas, dijo él. No tiene que hacerlo. Las moveré a un lugar que sea mío, dijo, no discutiendo, solo aclarando. Eso es todo. Eleanor asintió. Eso parece correcto. Él se levantó y ella se levantó y estuvieron muy brevemente, solo por un momento, más cerca de lo que habían estado antes. La mesa era pequeña y ambos eran personas altas y la cocina no era una habitación grande. Y luego ambos retrocedieron al mismo tiempo con una cuidadosa conciencia simultánea de dos personas que de repente han notado algo que no están listas para nombrar. La cena a las 6, dijo James. Lo sé, dijo Eleanor. Después de eso fue a buscar a Sarah May y la encontró en el granero, que era donde Sarah May iba cuando quería estar sola y pensaba que nadie se daría cuenta. Estaba sentada en un establo vacío con uno de los gatos del granero en su regazo, y le estaba hablando en una voz baja y confidencial que se detuvo cuando oyó los pasos de Eleanor. No estoy estorbando, dijo Sarah May rápidamente. Papá dice que puedo entrar en el granero siempre que no asuste a los caballos. No estás estorbando, dijo Eleanor. Se sentó en el borde del establo frente a ella. ¿Vienes mucho por aquí? Una pequeña pausa. A veces, cuando estoy pensando, ¿en qué estás pensando hoy? Sarah May lo consideró con su seriedad habitual. El gato en su regazo dio una vuelta y se acomodó de nuevo con la autoridad satisfecha de los gatos de todo el mundo. Estoy pensando en si te vas a quedar, dijo. El pecho de Eleanor se apretó. ¿Qué te hace pensar que podría no hacerlo? La señora Hutchins le dijo a la señora Porter que las mujeres de ciudad siempre se van. Dijo Sarah May con la terrible precisión neutral de una niña que ha oído palabras de adultos de la manera en que los niños oyen las palabras de los adultos, completamente sin el suavizado que los adultos aplican. Lo dijo en el patio después de la iglesia el domingo, y no sabía que yo estaba al otro lado de la verja. Dijo que te irías antes de la primera nevada, y que papá volvería a donde empezó, y que esta vez sería peor porque yo me había hecho ilusiones. Eleanor miró a esta niña pequeña, seria y valiente con su cinta amarilla y sus trenzas a medio deshacer, y el peso de 2 años de pérdida distribuidos sobre unos hombros que eran demasiado pequeños para ello. Y sintió que algo se encendía en su pecho. No exactamente ira, algo más resuelto que la ira. Sarah May dijo, mírame. La niña la miró. La señora Hutchins no sabe nada de mí, dijo Eleanor. Me conoció durante 5 minutos en una tienda y decidió que conocía toda mi historia. Eso no es conocer a alguien, eso es adivinar. Y adivinó mal, se inclinó hacia adelante.
Le dije a tu padre que no voy a volver. Lo decía en serio. No digo cosas que no siento. ¿Cómo sé eso? Porque hoy encontré una manera de decirle a tu padre algo difícil, dijo el Eleanor. Algo que podría haber salido mal. Lo dije de todos modos porque no creo en callar las cosas que importan. Así es como lo sabes. Sarah May se quedó muy quieta. El gato se levantó, se estiró y saltó de su regazo con enorme indiferencia. Sarah May lo vio irse. Dijo algo más, dijo en voz baja. La señora Hodgkins. El Eleanor esperó. Dijo que papá solo mandó a buscar a alguien porque sentía pena por mí. La voz de Sarah May era cuidadosa y controlada, como se ponen las voces de los niños cuando intentan con todas sus fuerzas no llorar. Que no era real, que solo se estaba apañando. Algo se volvió frío y luego caliente en el pecho de Eleanor en rápida sucesión. Respiró a través de ello. ¿Tú crees eso? Preguntó. No lo sé, susurró Sarah May. No quiero. Entonces te diré lo que sé, dijo Eleanor. Sé que tu padre ató una cinta de raso amarilla en tu trenza la mañana antes de que yo llegara. Sé que te ha estado peinando cada mañana durante 2 años con unas manos que, según él, son demasiado grandes para ello, porque no había nadie más que lo hiciera y necesitabas que te lo hicieran. Sé que puso una buena colcha en mi cama que podría haber quitado y no lo hizo porque quería que sintiera que este era un hogar real y no solo un lugar donde estaba destinada. Hizo una pausa. ¿Suena eso como un hombre que solo se está apañando? La barbilla de Sarah May temblaba. Apretó los labios con mucha fuerza. Te quiere tanto que se le nota, dijo Eleanor más bajo ahora, como el calor de una estufa. Puedes sentirlo desde el otro lado de la habitación. Sea lo que sea lo demás, eso es verdad. Sarah May se rompió, no en voz alta, no con el ruido completo del llanto de un niño. Se dobló hacia adelante en silencio, como lloran las personas cuando han estado aguantando demasiado durante demasiado tiempo, y el Eleanor cruzó el espacio entre ellas antes de haber tomado la decisión consciente de moverse. Recogió a Sarah May, y la niña apretó su cara con fuerza contra el hombro de Eleanor, y tembló con el esfuerzo de todo ese llanto silencioso. Y Eleanor la abrazó y no dijo nada más, porque algunas cosas no necesitan palabras a su alrededor. Oyó la puerta del granero. No levantó la vista, pero supo por la forma en que cambió el aire en el granero, el ligero cambio, la quietud, que James Thornton estaba de pie en la puerta y que había oído suficiente. No podía ver su cara. No lo necesitaba. Después de un momento, sus pasos se retiraron. La puerta volvió a encajar en su marco. No interrumpió. No se explicó. Simplemente las dejó solas. Y el Eleanor, sosteniendo a esta niña que necesitaba ser sostenida, entendió algo que no había esperado entender todavía. Que un hombre que dejaría que una mujer consolara a su hija sin hacerlo sobre sí mismo, sin insertar su propio dolor o su propio orgullo en un momento que no era suyo, era un tipo particular de hombre. Un tipo raro del que no te alejas, lo sacó a relucir en la cena esa noche. No todo, pero lo suficiente. Sarah May me contó lo que oyó en la iglesia. Dijo después de que se retiraran los platos y Sarah May hubiera sido enviada arriba con una vela e instrucciones específicas sobre apagarla antes de quedarse dormida. James levantó la vista de su café. No lo saco a relucir para causar un problema, dijo Eleanor. Lo saco a relucir porque Sarah May lo está llevando y no debería tener que hacerlo. Una pausa. Lo que sea que Clara Hodgkins piense de este acuerdo, eso es entre adultos y yo puedo manejar a los adultos. Pero cuando llega a Sarah May es una cosa diferente. Lo sé, dijo James. Su voz era más tensa ahora. He estado tratando de mantener ese tipo de conversación lejos de ella. No siempre puedo... Se detuvo. Dejó su taza. Hablaré con la familia Hodgkins. Eso podría empeorarlo. Eso también lo sé. Se reclinó y miró al techo por un momento, lo que el Eleanor había aprendido que era lo que hacía cuando estaba analizando un problema desde múltiples ángulos. Siempre ha tenido algo que decir sobre que Anne estuviera enferma, sobre que yo no contratara más ayuda lo suficientemente rápido después, sobre cómo estaba criando a Sarah May. Hizo una pausa. Parte de ello no estaba mal. La mayor parte no era de su incumbencia.
Definitivamente no es de su incumbencia ahora, dijo Eleanor. La miró directamente. No, no lo es. Un instante de silencio. Este es su hogar, señorita Voss. Diga lo que diga cualquiera en el pueblo. Las palabras aterrizaron en silencio y luego se quedaron allí entre ellos, sólidas como la mesa en la que estaban sentados. Este es su hogar. No había dicho la casa o el rancho o aquí. Había dicho hogar con el peso específico que esa palabra lleva cuando la dice alguien que no usa las palabras a la ligera. El Eleyanar puso las manos planas sobre la mesa, respiró lentamente y dijo, «Quiero hablar sobre el acuerdo». James esperó. «Lo que acordamos en la correspondencia», dijo ella. «Era razonable, tenía sentido. Alojamiento, comida, tareas domésticas, compañía. Entendí lo que eso significaba, y vine de todos modos». Hizo una pausa. «Pero quiero ser honesta con usted sobre algo, señor Thornton, porque creo que es el tipo de hombre que se desenvuelve mejor con la honestidad que con una gestión cuidadosa». Lo miró. «No vine aquí esperando sentir nada. Vine aquí esperando ser útil y mantener a mis hermanas alimentadas y construir algo práctico». Ese era el plan. Él estaba muy quieto. «No digo que ya no esté comprometida con lo práctico», dijo Eleanor. «Lo estoy. Sé lo que firmé. No pido cambiar nada». Una pausa. «Solo le digo que esta casa y esa niña se me han metido bajo la piel en 12 días más de lo que estaba preparada. Y prefiero que lo sepa a que no lo sepa, porque merece saber lo que realmente está sucediendo en su propia casa». El silencio se alargó. James cogió su taza de café, la sostuvo sin beber, la volvió a dejar. «Eleanor», dijo. Era la primera vez que usaba su nombre de pila. Solo eso, sin señorita Voss, sin formalidad cuidadosa, solo su nombre en su voz, que era más baja de lo habitual y más áspera. Ella lo miró. Parecía estar eligiendo sus palabras con gran cuidado, como lo hace un hombre cuando está al borde de algo de lo que no puede retroceder. «He estado solo mucho tiempo», dijo. «No solo desde Anne, incluso antes. Este rancho, el trabajo que requiere, lo da todo y devuelve lo que quiere devolver». Lo había olvidado. Se detuvo. Intentó de nuevo. Había olvidado cómo sonaba una casa que realmente funcionaba. Cómo sonaba tener a alguien que decía una cosa difícil en voz alta, en lugar de dejar que se enconara. La miró a los ojos. «Me doy cuenta. Quiero que lo sepa. Me doy cuenta». El corazón de Eleanor estaba haciendo algo para lo que no tenía su permiso. Mantuvo su rostro firme. «Bien», dijo. «Entonces nos entendemos. Creo que estamos empezando a hacerlo», dijo James Thornton. Arriba, oyeron el leve crujido de las tablas del suelo de Sarah May. La niña, obviamente no dormida, caminando hacia su ventana o paseando como hacía cuando algo le preocupaba. James apartó su silla y se levantó. «Voy a ver cómo está. Dile que le doy las buenas noches», dijo Eleanor. Él asintió y luego, en la puerta, se detuvo con la espalda medio vuelta y dijo sin mirarla: «Gracias por lo que hiciste en el granero hoy. No ha llorado así desde el funeral». Otra pausa. Creo que lo necesitaba. Se fue antes de que ella pudiera responder. Eleanor se quedó sola en la mesa de la cocina con la lámpara ardiendo bajo y la noche de verano presionando cálida y oscura contra las ventanas. Y presionó una mano plana sobre el centro de su pecho, y sintió el latido constante, inconveniente y aterrador de un corazón que había decidido algo sin consultarla en absoluto. Afuera, en algún lugar más allá del borde oscuro de la propiedad, un coyote llamó, largo, lastimero y salvaje. No iba a ir a ninguna parte. De hecho, solo estaba empezando a entender lo profundo que ya estaba metida. 3 semanas después, Eleanor dejó de contar los días. No porque hubieran dejado de importar, sino porque habían empezado a importar demasiado. Y contarlos se sentía como medir algo que temía medir, como comprobar la profundidad del agua cuando ya estabas nadando. El ritmo del rancho Thornton se había convertido en su ritmo. Se despertaba antes del sol y tenía el café listo cuando James entraba de la revisión matutina del ganado. Sabía cómo lo tomaba. Negro, sin azúcar, demasiado caliente para cualquier persona sensata. Pero él lo bebía así de todos modos.
Sabía que Sarah May necesitaba exactamente 12 minutos entre que la llamaran para desayunar y que apareciera en la mesa, y que si la apurabas más allá de esa ventana, llegaría malhumorada e incomunicativa, y toda la mañana se torcería. Sabía que el tercer escalón del porche trasero crujía, y que James siempre lo saltaba por costumbre, y que las ventanas de la cocina dejaban entrar la mejor luz entre las 7 y las 8 de la mañana, y que las rosas de los escalones delanteros perdían sus pétalos en la parte más calurosa de la tarde, pero volvían a verse mejor al día siguiente. Sabía estas cosas como se conoce el interior de la propia mano, sin intentarlo, sin decidirlo. Y eso era lo que la seguía sorprendiendo en los momentos de calma. El hecho de que no había decidido nada de eso. Simplemente había sucedido. Como el agua encuentra su nivel. Como una planta se gira hacia la luz sin que se lo pidan. Estaba pensando en esto, de pie junto a la ventana de la cocina, con un paño de cocina en las manos, sin secar nada en particular, cuando oyó la carreta que subía por el camino. No era la carreta de James. Ya conocía el sonido de sus caballos, la cadencia específica. Esto era diferente. 2 caballos moviéndose rápido, del tipo de rápido que significaba algo en lugar de solo alguien. Fue a la puerta principal. El hombre en el asiento de la carreta tendría unos 60 años. Bien vestido, como lo están los hombres con dinero en los pueblos pequeños. No llamativo, sino deliberado. Tenía una cara que Eleanor no conocía, pero que reconoció de todos modos. Como se reconoce un cierto tipo de expresión, la expresión de un hombre que ha venido a decir algo que considera definitivo. A su lado se sentaba Clara Hutchins. El Eleanor tuvo exactamente el tiempo que él tardó en bajar de la carreta para comprender que no era una visita social. «Señorita Voss», dijo el hombre, «no se tocó el sombrero. Soy Gerald Hutchins, el suegro de Clara. Tengo algunos asuntos con James Thornton. Está en el pastizal del sur», dijo Eleanor. «Esperaré». Pasó junto a ella, subió al porche y se sentó en una de las sillas con la total falta de ceremonia de un hombre que se considera bienvenido donde quiera que va. Clara lo siguió, lanzando a Eleanor una mirada que contenía tanto disculpa como satisfacción en igual medida. Una combinación difícil de lograr, y Clara lo consiguió sin aparente esfuerzo. Eleanor volvió a entrar, atravesó la cocina, salió por la puerta trasera y cruzó el patio para encontrar a James. No corrió, caminó rápido y pensó mientras caminaba, y para cuando lo encontró en la línea de la valla, tenía una imagen razonable de a lo que se enfrentaba. «Gerald Hutchins está en tu casa», dijo. James se dio la vuelta. Su rostro hizo algo inmediato. No miedo, no exactamente, sino la tensión de un hombre que ha estado anticipando algo desagradable durante tanto tiempo que la llegada de ello casi es un alivio. «¿Qué quiere?» Dijo que eran negocios. ¿Trajo a Clara? Sí. James se quitó los guantes y los pasó por la trabilla de su cinturón en un solo movimiento. «¿Hace cuánto? Acaba de llegar». Ya estaba caminando. Eleanor mantuvo el paso a su lado y él no le dijo que se quedara atrás, lo que ella interpretó como que estaba incluida en lo que fuera que iba a hacer esto. Gerald Hutchins todavía estaba en el porche. Se levantó cuando James dobló la esquina de la casa y los 2 hombres se miraron con la larga y compleja mirada de personas que tienen una historia que precede a cualquier disputa actual. «Gerald», dijo James, ni cálido, ni hostil, mesurado. «James». Los ojos de Gerald se movieron hacia Eleanor brevemente y luego volvieron. «Prefiero hablar contigo en privado». «La señorita Voss se queda», dijo James. La mandíbula de Gerald se movió. «Es un asunto de negocios. Entonces se puede decir delante de ella». Una pausa. Clara, en el otro extremo del porche, miraba el patio con gran atención. Gerald Hutchins metió la mano en su abrigo y sacó un documento doblado. «Voy a ejecutar el pagaré», dijo, «el que tu padre firmó con mi banco en 1871. Lo he mantenido durante suficiente tiempo por respeto a tu situación, James, pero tengo mis propias obligaciones que considerar. Necesito que se liquide el importe total en 60 días. Las palabras cayeron como algo físico. Eleanor se quedó muy quieta. James tomó el documento y lo abrió. Lo leyó sin expresión.
Luego lo dobló de nuevo por sus pliegues con la cuidadosa precisión de un hombre que necesitaba algo que hacer con sus manos mientras componía su rostro. El pagaré no vence hasta la próxima primavera, dijo. Tengo derecho a ejecutarlo antes. Está en los términos. Nunca has ejercido ese derecho. Lo estoy ejerciendo ahora. La voz de Gerald no era cruel. Exactamente. Era la voz de un hombre que se había convencido a sí mismo de que lo que estaba haciendo no era personal. Lamento el momento, James, de verdad, pero el banco tiene inversores a los que responder. El banco ha tenido inversores a los que responder durante 15 años, dijo James. El momento es interesante, Gerald. Los dos hombres se miraron de nuevo. 60 días, repitió Gerald. Y luego caminó de regreso a su carreta, y Clara lo siguió sin mirar a ninguno de los dos, y el vehículo giró y volvió por el camino en su propio polvo. James se quedó en el porche con el documento doblado en la mano, y no dijo nada durante un largo momento. El Leyanar dijo con cuidado, ¿de cuánto es el pagaré? Más de lo que tengo en líquido. Lo dijo de forma plana, factual. El verano ha sido bueno, pero no tanto. Tendré que vender ganado. Quizás la parcela del este. Una pausa. La parcela del este es la mejor tierra de pastoreo que tengo. ¿Podrías conseguir otro acreedor? No en Redemption Creek. Se giró y la miró. Y ahí estaba, lo que ella había estado viendo, que él mantenía bajo llave durante 3 semanas. No era dolor esta vez, era miedo. Miedo real y funcional de perder lo único que le quedaba. Gerald posee la mayoría de los títulos de este condado. Nadie más tocará un pagaré que él ha ejecutado. El Leyanar apoyó la mano en la barandilla del porche y pensó. ¿Por qué ahora?, dijo. ¿Qué ha cambiado? El silencio que siguió fue uno que ella reconoció. No el silencio de alguien que no sabía, sino el silencio de alguien que decidía si decirlo. James. Él la miró. ¿Qué ha cambiado?, dijo ella de nuevo. Clara Hutchins quiere este rancho. Lo dijo con gran cansancio. No para ella, para su marido, Robert. Gerald ha estado tratando de expandir sus propiedades durante años, y esta parcela es la que más quieren. Cuando Anne estaba viva, se detuvo, continuó. Cuando Anne estaba viva, Gerald mantuvo su distancia. Después de que ella muriera, la conversación comenzó. Silenciosa al principio, respetuosa, luego menos silenciosa. He estado diciendo que no durante 2 años. Miró el documento doblado en su mano. Supongo que decidió que necesitaba un poco de ánimo. Y Clara viniendo a la tienda, dijo el Leyanar, y lo que le dijo a Sarah May en la iglesia, es todo lo mismo. Su voz era serena, pero sus nudillos alrededor del documento estaban blancos. Ahuyentar a la novia por correspondencia. Aislarme, poner suficiente presión sobre el pagaré para que venda la parcela del este o toda la propiedad en lugar de luchar. La miró directamente. Deberías haberte dicho esto antes. Deberías haberte dicho en lo que te estabas metiendo. Sí, dijo el Leyanar, deberías haberlo hecho. Él la miró a los ojos. Lo siento. Ella lo miró durante un largo momento. A este hombre que había estado luchando solo durante tanto tiempo que se había olvidado de dejar entrar a nadie más. Sintió algo en su pecho que era a partes iguales exasperación y una ternura dolorosa e irracional. Lo resolveremos, dijo el Leyanar. Dije que lo resolveremos. Le quitó el documento de la mano porque su agarre iba a arrugarlo hasta convertirlo en nada. Ve a ver a Sarah May. Ha estado en el granero desde que oímos la carreta y va a tener preguntas. Él la miró. No te vas a... No me voy, dijo ella. Deja de esperar a que me vaya. Algo se movió a través de él. Pudo verlo. Una relajación, como un puño que se abre después de haber estado cerrado tanto tiempo que había olvidado que podía. Exhaló lentamente por la nariz. Ve, dijo ella. Él fue. Esa noche, después de que Sarah May se durmiera, se sentaron a la mesa de la cocina con una lámpara entre ellos y el pagaré extendido. Y el Leyanar escuchó mientras James exponía la situación completa. Los números, el plazo, las opciones realistas. Escuchó sin interrumpir, algo de lo que era capaz cuando la situación lo requería. Y cuando terminó, hizo 3 preguntas específicas y luego se sentó en silencio con las respuestas. Mis hermanas, dijo finalmente. James levantó la vista.
El marido de mi hermana menor es abogado en Kansas City. No es un hombre rico, pero sí cuidadoso. Mantuvo los ojos en el documento. Conoce el derecho contractual. Quiero escribirle esta noche y pedirle que revise los términos, específicamente la cláusula de ejecución anticipada. Gerald dijo que está en los términos, pero eso no significa que los términos sean herméticos. Hizo una pausa. ¿Me dejarás hacer eso? Él se quedó en silencio un momento. ¿Harías eso? Es mi hogar también, dijo ella. Tú mismo me lo dijiste. Su garganta se movió, miró hacia la mesa, y cuando levantó la vista de nuevo, sus ojos eran diferentes. La cuidadosa distancia que ella había estado observando, que él mantenía durante 3 semanas, había cambiado. No desaparecida, pero desplazada, como un muro en el que se había abierto una puerta. Sí, dijo. Escribe la carta. El Leyanar acercó un papel y comenzó. Se sentaron a la luz de la lámpara, la casa en silencio a su alrededor, la oscuridad del verano presionando suavemente contra las ventanas. Y ella escribió, y él se sentó con su café, y ninguno de los dos habló. Pero el silencio había cambiado su carácter por completo. Del silencio de extraños. Era el silencio de personas que estaban dentro del mismo problema, que habían acordado, sin hacer una ceremonia de ello, estar del mismo lado. Eleazar no había tenido esa sensación con nadie fuera de su familia. No había esperado encontrarla aquí. Selló la carta y la dejó sobre la mesa para la mañana. Duerme un poco, dijo. Pareces no haberlo hecho en una semana. He estado durmiendo bien. James, tienes la cara de un hombre que ha estado despierto enumerando desastres, dijo ella. Conozco esa cara porque la he llevado yo misma durante varios años. Duerme un poco. Casi se rió, estuvo muy cerca. El sonido casi estuvo allí. Una cosa baja y breve que no llegó a salir del todo, pero la forma de ello estaba en su rostro, real y sin defensas. Y Eleanor lo tomó como algo precioso y lo guardó en algún lugar que no se permitió examinar. Buenas noches, señorita Voss, dijo. Buenas noches, señor Thornton. Subió las escaleras, se acostó en la colcha de Anne y miró al techo y presionó su mano plana contra su esternón y se dijo con gran seriedad que no iba a ser tonta con esto. No fue particularmente convincente. A la mañana siguiente, Sarah May estaba silenciosa de una manera que Eleanor había aprendido a leer. No su habitual silencio pensativo, sino el silencio retraído y vigilante de una niña que procesa algo de adultos que se ha colado a través de los muros que ella había intentado construir a su alrededor. Oí a papá hablar anoche, dijo Sarah May en el desayuno. Lo dijo con cuidado, observando la cara de Eleanor en busca de información. ¿Qué oíste? Suficiente. Una pausa. ¿Vamos a perder el rancho? Eleanor dejó la cuchara que sostenía y miró a esta niña directamente. Se había propuesto no mentirle nunca a Sarah May. No siempre era una política cómoda. Todavía no lo sé, dijo. Estamos trabajando en ello. ¿Estamos? Repitió Sarah May. Tu padre y yo. Algo cruzó el rostro de Sarah May. Rápido, complejo, una mezcla de cosas que se resolvió en una mirada de determinación que era tan puramente James Thornton que a Eleanor se le cortó la respiración. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Sarah May. Puedes comerte el desayuno y confiar en que los adultos lo están manejando, dijo Eleanor. Luego, y cuando termines, puedes ayudarme a escribir la dirección en esta carta para que el correo salga bien. Sarah May comió 4 bocados en rápida sucesión, lo más rápido que había comido el desayuno en su vida, y se presentó al codo de Eleanor con una mirada de gran disposición. Eleanor la dejó escribir la ciudad y el estado con sus cuidadosas y grandes letras de niña. Observó la pequeña mano presionando con fuerza el bolígrafo, asegurándose de que cada letra estuviera bien. Kansas City, Missouri. ¿Está bien?, preguntó Sarah. Está perfecto, dijo Eleanor. 12 días después de que la carta saliera, llegó la respuesta. Eleanor la leyó 2 veces en la oficina de correos antes de doblarla, guardarla en su bolsillo y caminar el resto del camino de regreso al rancho a un ritmo que era casi una carrera. James estaba en el patio. Vio su cara antes de que ella dijera una palabra. «¿Bueno o malo?», dijo. «Léelo». Él tomó la carta.
La leyó de pie como ella, con la misma quietud. Cuando terminó, la leyó de nuevo. Luego levantó la vista. La cláusula de ejecución anticipada requiere una notificación por escrito que debe ser entregada al deudor no menos de 90 días antes de la fecha de ejecución. Dijo. No 60. Según mi cuñado, Gerald entregó la notificación con 30 días menos del requisito legal. Dijo Eleanor. La ejecución es inválida. Puedes impugnarla. James miró la carta fijamente. Hay más, dijo Eleanor. Dale la vuelta. Le dio la vuelta, leyó el reverso. Su expresión cambió. Encontró otros 3 pagarés en el condado que Gerald ejecutó anticipadamente de la misma manera, dijo Eleanor. Todos ellos se resolvieron en silencio porque los hombres involucrados no sabían que la cláusula era defectuosa. Todos ellos dispuestos a proporcionar declaraciones por escrito. Hizo una pausa. Daniel dice que si llevas esto al tribunal de circuito, Gerald no solo perderá el caso, se enfrentará a una revisión de la licencia bancaria. El silencio que siguió fue enorme. James bajó la carta. Miró a Eleanor con una expresión que nunca antes le había visto. No la compostura cuidadosa, no la distancia controlada, no el dolor desgastado. Algo abierto, algo que había estado reprimido durante tanto tiempo que la liberación repentina fue casi física. Tú hiciste esto, dijo. Mi cuñado hizo el trabajo legal. Tú lo pensaste. Tú escribiste la carta. Tú... Se detuvo. Su voz se había vuelto áspera. Se pasó el dorso de la mano por la boca por un momento. Un gesto tan desprotegido que le dolió el pecho. Eleanor, no. Necesito decirlo. No necesitas decirlo esta noche, dijo ella. Esta noche solo necesitas respirar. Respiró, lento y deliberado, como un hombre que recuerda cómo hacerlo. Entonces la voz de Sarah May vino desde el porche. ¿Pasó algo? ¿Por qué están todos de pie en el patio? James miró por encima del hombro a su hija, que estaba colgada de la barandilla del porche con el pelo saliéndose de la trenza de nuevo y su cinta amarilla colgando del extremo. Y Eleanor observó cómo su rostro hacía lo que más le gustaba, esa apertura total y sin complicaciones que solo ocurría cuando miraba a Sarah May, como el sol que sale después de un largo tramo gris. Todo está bien, cariño, dijo. ¿Estás seguro? Eleanor parece que ha venido corriendo. Caminé rápido, dijo Eleanor. Tu pelo es diferente cuando caminas rápido, dijo Sarah May con gran autoridad. Hace una cosa. James se volvió hacia Eleanor, y su rostro todavía estaba abierto, más abierto de lo que nunca lo había visto, y dijo en voz baja, solo para ella, quédate. Una palabra. No el acuerdo, no el contrato, no alojamiento y comida, y tareas domésticas y compañía. Solo esa palabra, dicha como se dice algo que has estado llevando durante mucho tiempo y finalmente has decidido que es seguro dejarlo. Eleanor lo miró a la cálida luz del atardecer, con el rancho a su alrededor y Sarah narrando sobre su pelo desde el porche, y sintió que el suelo bajo ella se movía de la manera en que se había estado moviendo durante semanas. No aterrador ahora, no incierto, solo la tierra asentándose en algo nuevo. No voy a ninguna parte, dijo. Eso no es lo que... Se detuvo. Su mandíbula trabajó. Intentó de nuevo. Quiero decir, después de que el asunto legal se resuelva. Después de todo. Te pregunto si te quedarás. Sé lo que estás preguntando, dijo Eleanor. Lo miró durante un largo instante, dejándolo esperar. No con crueldad, porque algunas cosas merecen todo el peso del momento en que se viven. Luego, sí, James, me quedaré. Él respiró de nuevo, entrecortado y aliviado, el aliento de un hombre que ha estado conteniendo algo durante demasiado tiempo. Detrás de ellos, la voz de Sarah May. ¿Alguien me va a decir lo que está pasando o tengo que bajar yo? James se volvió hacia su hija. Eleanor se volvió con él, y él dijo con algo en su voz que ella no había oído antes, suelto y cálido y real. Ven aquí. Entonces Sarah May se lanzó desde los escalones del porche, cruzó el patio a toda velocidad y golpeó a James a la altura de la rodilla con la fuerza de un pequeño y decidido tren de carga. Y él la atrapó y la levantó en un solo movimiento
y ella le rodeó el cuello con ambos brazos y miró por encima de su hombro a Eleanor con ojos enormes. ¿Significa esto que realmente te quedas?, preguntó. ¿Realmente, de verdad, para siempre te quedas? Eleanor cruzó los pocos metros que los separaban y le apartó un mechón de pelo de detrás de la oreja, con la misma suavidad con la que lo había estado haciendo toda su vida. Sí, mi niña, dijo, realmente de verdad me quedo. Sarah May enterró la cara en el cuello de su padre e hizo un sonido que no eran exactamente palabras, pero que lo contenía todo. Todo. 2 años de echar de menos y de esperar y de atarse cintas amarillas en sus propias trenzas torcidas porque alguien tenía que hacerlo. Y el tipo particular de alegría que solo llega después de un largo y específico dolor. James miró a Eleanor por encima de la cabeza de su hija. Algo pasó entre ellos, profundo y silencioso, y demasiado nuevo para tener un nombre todavía, pero estaba allí, sólido y real, como son las cosas reales cuando se han construido con material duro. La tarde de verano se asentó alrededor de los tres en el patio, y en algún lugar de la casa, las rosas de los escalones delanteros dejaban caer sus pétalos en el último calor, como hacían cada tarde, como siempre volvían al día siguiente. La noticia corrió por Redemption Creek como corren todas las noticias en los pueblos pequeños. Rápido, incompleta y con suficiente adorno editorial para hacer que el hecho original fuera casi irreconocible. Lo que la gente decía era que la novia por correspondencia de James Thornton había conseguido de alguna manera que el tribunal de circuito pusiera bajo revisión la licencia bancaria de Gerald Hutchinson, y que Gerald se enfrentaba al tipo de ajuste de cuentas legal que llega cuando un hombre ha sido silenciosamente depredador durante tanto tiempo que ha olvidado que las reglas todavía se aplican a él. Lo que la gente decía era que otras 3 familias del condado, la familia Mercer, el viejo Pete Dawson y la viuda Hartley, iban a recuperar tierras y dinero que habían cedido porque no sabían que la cláusula de ejecución anticipada era defectuosa, y Gerald había contado con que no lo supieran. Lo que la gente decía en los registros más bajos de la conversación era que no se había visto a Clara Hutchins en la tienda general en una semana y que Gerald había estado en el banco 2 veces en 2 días con la mirada de un hombre cuya base había desarrollado una grieta. Lo que nadie decía en voz alta, pero que Eleanor podía sentir cada vez que entraba en el pueblo, era que algo había cambiado. No universalmente, no limpiamente. Los pueblos pequeños no hacen las cosas limpiamente. Pero la calidad de la atención había cambiado. La forma en que la gente la miraba era diferente ahora. Menos especulativa, más calculadora en el nuevo sentido de la palabra, como si estuvieran averiguando lo que ella era en realidad en lugar de descifrarlo. La señora Porter de la tienda de productos secos le sonrió primero. Esa fue la señal. La señora Porter sonreía a todo el mundo con el tiempo, pero te hacía ganártelo. Y Eleanor se lo había ganado en menos de un mes, lo que Sarah May le informó que era una especie de récord. Papá dice que la señora Porter no le sonrió durante 6 meses cuando regresó de la guerra, dijo Sarah May, caminando junto a Eleanor por el paseo de madera, sosteniendo su mano con el agarre cómodo de una niña que ha decidido que ir de la mano no es negociable. ¿Tu papá sirvió en la guerra? No habla de ello. Sarah May balanceó ligeramente sus manos unidas. Pone una cara cuando alguien lo menciona. La llamo su cara de piedra, pero no en voz alta porque no le gusta que le llamen cara de piedra. Una pausa. ¿Sabes que tiene 4 tipos diferentes de silencio? Estoy empezando a saberlo, dijo Eleanor. La fecha del tribunal de circuito se fijó para la 3ª semana de agosto. Daniel, el cuñado de Eleanor, había aceptado hacer el viaje desde Kansas City para comparecer en persona, lo que había requerido que Eleanor escribiera una segunda carta considerablemente más directa que la primera sobre lo que significaría para esta familia si el caso no se sostenía. Daniel era un hombre cuidadoso, pero también era un hombre que amaba a la hermana de Eleanor, Margaret, con la tranquila ferocidad de alguien que entendía lo que tenía, y entendía que lo que Eleanor pedía importaba. Respondió en una semana. Venía. James leyó la carta en la mesa del desayuno
Y luego la dejó y miró a Eleanor con una expresión que él había aprendido a leer, la que significaba que estaba sintiendo algo grande y aún no había decidido si darle palabras. «No me dijiste que le habías pedido que viniera en persona», dijo. «No te pregunté si podía», dijo Eleanor. «Eso no es...» Se detuvo. «Es un viaje largo. Es familia», dijo Eleanor. Luego, más bajo, «o lo será». La palabra se asentó en la habitación. James la miró. Eleanor miró su café. Sarah May los miró a ambos con la expresión alerta e investigadora de una niña que sabe que algo importante está sucediendo y está recopilando datos. «¿Me caerá bien?», preguntó Sarah May. «Es muy aburrido», dijo Eleanor. «Pero en el buen sentido. El tipo de aburrido que significa seguro». «Me gusta lo seguro», decidió Sarah. «Lo sé», dijo Eleanor. James todavía la miraba. Podía sentirlo sin mirarlo a los ojos. Esa mirada cuidadosa y cálida que él le dirigía a veces cuando pensaba que ella estaba ocupada con otra cosa. No le había dicho que podía sentirlo. No estaba segura de qué haría consigo misma si lo hiciera. El problema no llegó de Gerald Hutchins esta vez, sino de una dirección que Eleanor no había estado vigilando. Llegó en forma de una carta con matasellos de Kansas City, dirigida a ella con una caligrafía que reconoció de inmediato. Su propio nombre en la escritura cuidadosa e inclinada de su hermana Clara. No Margaret, Clara, la más joven, la que había dejado atrás. Eleanor llevó la carta a su habitación, se sentó en el borde de la colcha de Anne y la abrió. La leyó una vez, luego la apretó contra su rodilla y miró por la ventana del este durante mucho tiempo. Clara estaba enferma. No de gravedad, todavía no. Pero el médico había dicho que la tos que tenía desde la primavera era más grave de lo que le habían dicho a Eleanor en la última carta. Y la medicina era cara y el marido de Margaret estaba cubriendo lo que podía. Pero, «No queremos que te preocupes», había escrito Clara con la caligrafía de alguien que se esfuerza mucho por sonar menos asustada de lo que estaba. «Sé que estás construyendo algo bueno allí y no quiero estropearlo. Solo pensé que debías saberlo porque siempre dijiste que querías saber las cosas de verdad». El Eleanor guardó la carta en el cajón de la mesita de noche. Bajó las escaleras. Empezó a preparar la cena y mantuvo las manos firmes y el rostro sereno, y estaba bien, completamente bien. Justo hasta que James entró desde fuera, se detuvo en la puerta de la cocina y dijo, «¿Qué pasó?». Ella se dio la vuelta. «Nada. Eleanor, estoy haciendo la cena. Estás haciendo la cena como friegas el fregadero cuando algo va mal», dijo él. Con fuerza, rápido y muy a fondo. Dejó la cuchara de madera. Se había dicho a sí misma cuando llegó a esta casa que no sería una carga, que llevaría sus propias cosas, manejaría sus propios problemas, sería la persona capaz y estable que el anuncio había pedido. Había estado haciendo un trabajo razonable en eso. Era buena llevando cargas. Había tenido mucha práctica. Estaba muy cansada de llevar las cargas sola. «Mi hermana menor está enferma», dijo. James entró por completo en la cocina. No dijo nada todavía, que era una de las cosas que más valoraba de él. La capacidad de estar presente sin llenar inmediatamente el espacio con sonido. Tiene una tos pulmonar que le dura desde la primavera. La medicina es cara y se las están arreglando, pero... Eleanor se detuvo. Apretó los labios. Tiene 20 años. Es la persona más divertida que conozco. No sabe hacerse una trenza para salvar su vida y se ríe de sí misma cada vez. Y aún así lo intenta de nuevo al día siguiente. Su voz era firme, pero por poco. «La dejé para venir aquí. La dejaste para mantenerla alimentada», dijo James. «La dejé», dijo Eleanor con más fuerza. «Esa es la parte que me pesa». «Escríbele», dijo James, «esta noche. Lo que sea que necesite, medicina, viaje. Si llega el caso, me lo dices y lo solucionaremos». Eleanor lo miró. «Es tu familia», dijo él, simplemente, como si no requiriera explicación. «Tu familia es asunto mío ahora». Había mantenido muchas cosas controladas, sensatas y apropiadamente gestionadas desde el día en que bajó de ese tren. Había sido práctica, había sido estable, había sido, en lo que importaba, exactamente la persona que había prometido ser.
No había llorado ni una vez. Lloró ahora, no en voz alta, no dramáticamente, no estaba hecha para el drama ruidoso, pero le subió rápido y sin previo aviso. La forma en que las cosas que has estado reprimiendo tienden a salir a la superficie cuando alguien finalmente dice, te apoyo. Se volvió hacia la ventana para que él no lo viera. Y él cruzó la cocina en 4 pasos. Le puso una mano en el hombro, sólida y cálida, y ella se giró hacia él, se cubrió los ojos con la mano y respiró hondo. Él no dijo nada, solo mantuvo su mano en su hombro, firme como un poste de cerca en tierra dura. Después de un momento, ella se enderezó, se secó los ojos, respiró. Estoy bien, dijo. No tienes que estar bien en este preciso segundo, dijo James. Soy consciente. Lo miró. Su rostro estaba cerca y abierto, y pudo ver la sombra particular de un hombre que entendía la pérdida de esta forma específica. El terror particular de ver a alguien que ama ser consumido por algo contra lo que no puedes luchar. Escríbele esta noche, dijo de nuevo, más bajo. Dile lo que necesita decirnos, solucionaremos el resto. Sigues diciendo nosotros, dijo Eleanor. Sigo queriendo decirlo, dijo él. Ella lo miró durante un largo instante, luego levantó la mano y la puso brevemente sobre la de él, la que todavía estaba en su hombro. Solo brevemente, solo lo suficiente para reconocerlo, y luego dio un paso atrás y cogió su cuchara. La cena, dijo. Cierto, dijo James, y fue a poner la mesa. Sarah May apareció en la puerta de la cocina aproximadamente 40 segundos después, con el instinto de una niña que sabe que ha ocurrido algo emocional y está evaluando los daños. Miró la cara de Eleanor, miró la espalda de su padre. Juntó estas cosas. ¿Son malas noticias?, preguntó. Tu tía Clara en Kansas City está un poco indispuesta, dijo Eleanor. Nada con lo que no podamos ayudar. ¿Tengo una tía Clara?, dijo Sarah May con gran interés. La tendrás, dijo Eleanor. Te caerá bien. Ambas sois ridículas. Sarah May consideró esto con enorme dignidad. No soy ridícula. Inventaste una canción sobre el gato del granero el martes pasado. Tenía 4 estrofas. Es un gato muy complicado. James hizo un sonido desde el otro lado de la cocina que fue absolutamente, definitivamente, una risa que había convertido en una tos en el último segundo posible. Eleanor no lo miró. Mantuvo los ojos en la olla y dejó que el calor de ello, el calor de los 3 en la cocina, con la cena en marcha y un problema que era difícil pero solucionable, y un hombre que le había puesto la mano en el hombro y lo decía en serio, llenara parte del espacio que el miedo había creado. Escribió a Clara esa noche, 2 páginas. Le habló del rancho, le habló de Sarah May y la cinta amarilla y el juego de palmas. Le dijo con palabras cuidadosas que había dinero para la medicina y que debía dejar de preocuparse por preocupar a Eleanor. Firmó, tu hermana siempre, y la puso con la carta de James para el correo de la mañana. 3 días antes de la fecha del tribunal de circuito, Gerald Hutchins regresó. No con una carreta esta vez, solo, a caballo, en la madrugada antes de que Sarah May se despertara. Eleanor estaba en el porche con su café cuando él llegó, y se levantó y lo observó desmontar sin moverse hacia él ni alejarse. Señorita Voss, dijo. Señor Hutchins. Parecía más viejo que la primera vez. No por años, por peso. El peso de un hombre que ha estado haciendo un cálculo en su cabeza durante semanas y ha llegado a un número que no le gusta. ¿Está James?, dijo. Está dentro. ¿Quiere que lo llame? En un minuto. Se detuvo al pie de los escalones del porche. Giró su sombrero en sus manos 1, 2 veces. Un gesto tan humano y tan diferente al del hombre que había visto la primera vez que recalibró ligeramente su opinión sobre él, en contra de su preferencia. Quiero decirle algo primero. Eleanor esperó. La juzgué mal, dijo. Cuando Clara me habló del acuerdo, la situación por correspondencia, pensé que era una mujer que no sabía en lo que se metía, que causaría problemas y se iría, y Sarah May estaría peor. Apretó los labios. Me equivoqué en eso. También estaba tratando de quedarse con el rancho, dijo Eleanor amablemente. Su mandíbula se tensó. Eso es entre James y yo. Dejó de ser solo entre usted y James cuando envió a Clara Hutchins
a meter ideas feas en la cabeza de una niña de 5 años en la puerta de una iglesia, dijo Eleanor. Su voz era serena, absolutamente serena. He manejado una gran cantidad de situaciones desagradables en mi vida con buena gracia, señor Hutchins, pero esa cosa en particular no la voy a dejar pasar sin decirlo. Él se quedó en silencio un momento. Tiene razón, dijo, y sonó como si le costara. Clara actuó más allá de lo que le pedí. No tenía la intención de que llegara a la niña, pero lo dejó pasar. Silencio. Sí, dijo, lo hice. Eleanor lo miró durante un largo momento. No era una mujer que confundiera reconocer una cosa con perdonarla. Eran dos transacciones diferentes y ocurrían en plazos diferentes. Llamaré a James, dijo. Entró. James ya estaba en la puerta. Había oído el caballo, sabía que probablemente había estado escuchando desde dentro. Miró su cara. Quiere hablar, dijo ella. Me lo imaginaba. James pasó junto a ella hacia el porche y ella le cogió el brazo brevemente. Vino solo, dijo. Sin Clara, sin documento. Hizo una pausa. Creo que quiere salir del apuro antes de la fecha del tribunal. James la miró. Luego asintió una vez y salió. Eleanor no lo siguió, pero se quedó cerca de la ventana, no escuchando del todo y no del todo no, porque era una mujer práctica y sabía la diferencia entre la privacidad y la información que necesitaba tener. La conversación duró 20 minutos. Oyó la forma de la misma sin la mayoría de las palabras. El intercambio bajo y constante de dos hombres resolviendo algo con una economía de habla masculina específica que deja todo lo esencial sin decir y de alguna manera lo comunica de todos modos. Cuando James volvió a entrar, tenía la mirada de un hombre que ha dejado algo pesado. Retira la ejecución, dijo. Va a llegar a un acuerdo con Mercer, Dawson y la viuda Hartley fuera de los tribunales. Su abogado aparentemente le aconsejó que proceder contra el escrito de Daniel iba a ser considerablemente peor que retirarse. Y el pagaré vuelve a los términos originales, con vencimiento la próxima primavera, lo cual puedo cumplir. Se quedó en medio de la cocina mirándola. También ofreció los derechos de acceso al pastizal del este a cambio de no seguir adelante con la revisión de la licencia. Eleanor levantó una ceja. Es una oferta significativa. Lo es. Sus ojos estaban fijos en ella. Dije que lo discutiría con mi esposa. La palabra aterrizó en la habitación entre ellos con el peso de todo lo que aún no habían dicho formalmente. Todo lo que se había estado construyendo desde el andén del tren y la cinta amarilla, y las cartas en el armario, y su mano presionada sobre la de él en su hombro. Tu esposa, dijo Eleanor. Fue presuntuoso, dijo. Y había algo en su voz, no exactamente incierto. James Thornton no era un hombre hecho para la incertidumbre convencional, sino algo cuidadoso, honesto y abierto de una manera que ella había estado observando que él trabajaba por alcanzar durante semanas. Pero lo decía en serio. Si me aceptas, si nos aceptas. Una pausa. Como es debido. No un acuerdo, no un contrato. La miró con esos ojos oscuros y cuidadosos que ella había aprendido que contenían todo lo que él era detrás de ellos. Eleanor, te pido que te cases conmigo. Que te cases conmigo de verdad. Ella se quedó muy quieta. Sé que es rápido, dijo. Sé que empezamos de lado y sé que fui lento para... No hago las cosas rápido. Hago las cosas bien o no las hago. Y esto... Se detuvo, trabajó la mandíbula, intentó de nuevo. Entraste en esta casa y en 3 semanas la has convertido en algo que reconozco de nuevo. Le has devuelto a mi hija algo que yo no podía darle. Has defendido a esta familia de maneras que yo... Su voz se volvió áspera. No soy un hombre que diga estas cosas fácilmente. Lo sé, dijo Eleanor, pero las estoy diciendo. Eso también lo sé. Él esperó. Eleanor miró a este hombre difícil, firme, que se abría lentamente, con sus 4 tipos de silencio, y sus manos que eran demasiado grandes para hacer trenzas, y sus cartas que nunca envió, y la guerra de la que no hablaba, y las rosas que había plantado y mantenido regadas incluso después. Y sintió que el último muro cuidadoso, controlado y práctico, que había estado manteniendo, se derrumbaba. No dramáticamente, no de una vez, sino en silencio.
Cómo se derrumban las cosas cuando ya no son necesarias. Sí, dijo. James, sí. Algo se movió en su rostro que ella nunca había visto antes y nunca olvidaría por completo. La expresión específica de un hombre que se ha estado preparando para lo peor durante tanto tiempo, que lo mejor llega y no sabe muy bien cómo recibirlo. Como alguien que ha tenido tanto frío que el calor se siente extraño antes de sentirse bien. Cruzó la cocina en 3 pasos y tomó ambas manos de ella en las suyas, las manos grandes que se atascaban en el pelo de Sarah May, y las sostuvo con un agarre cuidadoso y envolvente. Y Eleanor lo miró y por un momento ninguno de los dos habló. Papá. La voz de Sarah May vino desde la escalera, cautelosa, esperanzada. La voz de una niña que ha estado escuchando a escondidas y ha oído lo suficiente para estar casi, pero no del todo, segura. Ambos se giraron. Estaba al pie de las escaleras en su camisón, con el pelo suelto y su cinta amarilla de alguna manera ya en la mano, como si se hubiera despertado con ella, porque tal vez lo había hecho. Sus ojos eran enormes y se movían de un lado a otro entre los dos con el cálculo rápido de una persona muy pequeña y muy aguda. ¿Os vais a casar?, dijo. ¿Casados de verdad? ¿No casados de acuerdo? James miró a Eleanor. Eleanor miró a James. «Casados de verdad», dijo James. Sarah May hizo un sonido que estaba completamente más allá de la capacidad de las palabras para representar. Un sonido de cuerpo entero, de alegría pura y sin complicaciones. Y se lanzó por los 2 últimos escalones y a través del suelo de la cocina y se arrojó sobre ambos a la vez con la confianza absoluta de una niña que sabe que va a ser atrapada. James la atrapó con un brazo. Su otra mano sostenía la de Eleanor. Los 3 se quedaron en la cocina a la luz de la madrugada, enredados, y los brazos de Sarah May estaban alrededor de sus cuellos. Y estaba diciendo algo en el cuello de James que era en parte palabras y en parte solo el sonido de una niña de 5 años que había conseguido lo único que quería más que nada, y no podía creer del todo que fuera real. El Eleanor apoyó brevemente la frente en el pelo oscuro de Sarah May. Sintió la mano de James apretar la suya. Afuera, la mañana de verano hacía lo que hacen las mañanas de verano de Wyoming, llenándose de luz, implacable y generosa, extendiéndose sobre todo sin pedir permiso. Había venido aquí con una maleta de viaje y una firma en el anuncio de un extraño. Y no había esperado nada de esto. Había esperado ser útil. Había esperado ser adecuada. Había esperado, en el mejor de los casos, una especie de acuerdo digno que se sintiera como algo real si no se miraba demasiado de cerca. No había esperado esto. No había esperado estar de pie en una cocina al amanecer con la mano de este hombre en la suya y los brazos de esta niña alrededor de su cuello, sintiendo que algo finalmente, después de mucho tiempo, había salido exactamente bien. ¿Puedo ser la niña de las flores?, dijo Sarah May en el cuello de James. Todavía no hemos llegado a la planificación, dijo James. Quiero ser la niña de las flores. Sarah May. Papá, tengo una cinta amarilla. Es perfecta. El Eleanor se rió. Del tipo real, sorprendida. Del tipo que no vio venir. Sintió el pecho de James moverse contra su mano. La baja vibración de su propia risa. Silenciosa y genuina. Y real. Puedes ser la niña de las flores, dijo Eleanor. Sarah May se echó hacia atrás y la miró con ojos brillantes. ¿Puedo llamarte mamá ahora? ¿De verdad? ¿De verdad? Eleanor miró a esta niña que se había acercado a una extraña en un andén de tren y le había hecho la pregunta más grande que sabía hacer, que había llevado 2 años de dolor en un cuerpo pequeño y todavía ataba cintas amarillas y todavía aprendía juegos de palmas y todavía preguntaba, ¿qué puedo hacer?, cuando las cosas eran difíciles. Extendió la mano y le apartó un mechón de pelo suelto detrás de la oreja, con suavidad, como si lo hubiera estado haciendo toda su vida. Sí, mi niña, dijo, puedes llamarme mamá. El rostro de Sarah May hizo algo extraordinario. Apretó los labios con mucha fuerza, como hacía cuando intentaba no llorar, y luego dejó de intentarlo y enterró la cara en el cuello de Eleanor y se aferró. James las observaba. Su mano todavía estaba en la de Eleanor.
Su rostro tenía la mirada de un hombre que ha llegado al otro lado de un camino muy largo y está de pie en la última luz de la tarde, simplemente respirando. No dijo nada. No lo necesitaba. Daniel Voss llegó en el tren del martes por la mañana, 12 días antes de la boda. El Leyanar lo reconoció en el momento en que pisó el andén. No porque se pareciera a su hermana Margaret, aunque lo hacía, algo alrededor de los ojos, sino porque se movía exactamente como Margaret lo había descrito. Cuidadoso, deliberado. Un hombre que miraba dónde ponía los pies antes de ponerlos allí. También, notó Eleanor con alivio, llevaba un maletín de cuero que tenía el aspecto de algo que contenía cosas ya resueltas. Sarah May había insistido en venir a la estación. Estaba de pie junto a Eleanor con su mejor vestido, con su cinta amarilla atada correctamente por una vez y sus manos cruzadas delante de ella, en la postura de una niña a la que se le ha dicho que se comporte y está ejecutando esa instrucción con un esfuerzo tremendo. ¿Es él?, susurró. Es él. Parece aburrido. Sarah May, dijiste que era aburrido en el buen sentido. Te lo dije en privado. Daniel los alcanzó, dejó su maletín y miró a Eleanor con la expresión de un hombre que ha viajado 3 días en tren para ver algo que necesitaba ver con sus propios ojos. Miró su cara. Miró la forma en que estaba de pie. Miró brevemente a Sarah May. Luego abrió los brazos y Eleanor caminó hacia ellos y él la abrazó con el agarre de un hombre que transmite un mensaje de su hermana Margaret, que era: nos alegramos de que estés bien. Nos alegramos de que hayas encontrado esto. No te disculpes por nada de ello. No lloró. Había terminado de llorar por un tiempo. Cuando se apartó, Daniel miró a Sarah May. Debes ser la famosa Sarah May, dijo. Sarah May se irguió. No soy famosa. Las cartas de Eleanor dicen lo contrario. Sarah May miró de reojo a Eleanor con una expresión de enorme sospecha. ¿Qué dijiste de mí? Solo las cosas verdaderas, dijo Eleanor. ¿Qué cosas verdaderas? Que tienes 4 estrofas sobre un gato de granero y la cinta amarilla y más coraje que la mayoría de los adultos que conozco. Sarah May procesó esto, decidió que era aceptable, se volvió hacia Daniel y le extendió la mano con la gravedad de alguien que realiza una presentación formal. Voy a ser su niña de las flores, anunció. Ya tengo la cinta. Daniel le estrechó la mano con igual gravedad. Ya lo veo. Miró a Eleanor por encima de la cabeza de Sarah May con algo cálido en sus ojos. Margaret va a llorar cuando se lo cuente. Dile que lo guarde para la boda, dijo Eleanor. Va a venir. Va a venir aunque tenga que ponerla yo misma en el tren. James conoció a Daniel esa noche en la cena, y Eleanor observó a los 2 hombres encontrarse a través de la mesa con la cuidadosa evaluación mutua de personas que aman a la misma mujer desde diferentes ángulos y están decidiendo qué significa eso. Tardó unos 20 minutos. El momento en que todo cambió fue cuando Daniel le preguntó a James directamente sobre los derechos de acceso al pastizal del este, y James respondió sin rodeos, con todos los números, todos los términos, lo que había decidido y por qué. Y Daniel asintió con el pequeño y preciso asentimiento de un hombre al que se le ha dado la información que necesitaba. Hiciste un trato justo, dijo Daniel. Gerald necesitaba una salida que no lo destruyera por completo, dijo James. Yo necesitaba el pagaré de vuelta en términos que pudiera cumplir. Ese fue el trato. La mayoría de los hombres en tu posición habrían presionado más. La mayoría de los hombres en mi posición no han estado donde yo he estado, dijo James. Sé cómo se ve cuando los cimientos de un hombre se están agrietando. No necesitaba ser yo quien lo rematara. Daniel miró a Eleanor. Eleanor miró su plato. Servirá, le dijo Daniel a ella, bastante amablemente, como si James no estuviera sentado a 1 metro de distancia. Lo sé, dijo Eleanor. James miró al techo brevemente, que era su versión de poner los ojos en blanco, que fue lo más expresivo que Eleanor le había visto en esa dirección particular. Y Sarah May se rió en su leche. La boda se fijó para el último sábado de agosto. Eleanor no había planeado una gran ceremonia. Había planeado algo simple. El reverendo, unos pocos testigos, terminado antes del mediodía. En este plan, había subestimado gravemente la opinión de Redemption Creek
sobre lo que constituía una boda adecuada para James Thornton, y también había subestimado gravemente a la señora Porter. La señora Porter llegó el jueves por la mañana con otras dos mujeres que Eleanor no conocía bien y una cesta cubierta, e informó a Eleanor, con la agradable autoridad de una mujer que ha organizado cada evento social significativo en un pueblo pequeño durante 20 años, que la recepción se celebraría en el salón de la iglesia y que se habían hecho los arreglos. No pedí arreglos, dijo Eleanor. No, dijo la señora Porter, pero James Thornton ha sido un buen vecino para este pueblo durante 15 años, y antes de eso su padre lo fue, y esta familia merece una despedida adecuada hacia la siguiente etapa. Dejó la cesta en la mesa de la cocina. Traje tela para el vestido de Sarah May. La niña no va a llevar esa cosa remendada a la boda de su propio padre. Eleanor miró la cesta, luego a la señora Porter, luego a las dos mujeres detrás de ella, que tenían la mirada ligeramente ansiosa de personas que habían seguido a una fuerza de la naturaleza a una situación y esperaban lo mejor. ¿Sabe hacer una trenza como es debido?, preguntó Eleanor. La señora Porter parpadeó. Perdón, Sarah May necesita a alguien que le peine el pelo la mañana de la boda. Yo estaré ocupada. ¿Alguna de ustedes sabe hacer trenzas correctamente? La mujer de la izquierda levantó ligeramente las manos. Tengo 4 hijas. Bien, dijo Eleanor. Entren entonces, pondré café. La noche antes de la boda, Eleanor no podía dormir. No por miedo esta vez. Lo había examinado cuidadosamente, el sentimiento que la mantenía despierta. Y no era miedo. Era la específica y crepitante vitalidad de alguien de pie, al borde de algo real, mirándolo, sabiendo que el salto es correcto, y aún así sintiendo la altura. Se levantó, bajó las escaleras, puso la tetera. Estaba sentada a la mesa de la cocina cuando oyó el paso en el porche trasero. El tercer escalón, el que crujía, el que James siempre saltaba. Excepto que esta noche no lo saltó. Crujió deliberadamente, anunciándolo para que no se asustara. Entró y la miró. «No estás durmiendo», dijo. «Tú tampoco». Se sentó frente a ella. La cocina estaba en penumbra, solo la lámpara baja que había encendido al bajar. Y en la luz suave parecía menos reservado de lo habitual. La compostura cuidadosa que llevaba como una segunda piel, aflojada por la hora y el silencio. «Dudas de última hora», dijo, no preocupado exactamente, solo honesto. «No», dijo ella. «¿Tú?» «No». Miró sus manos sobre la mesa. «Sigo pensando en el anuncio». Eleanor esperó. «Lo escribí 6 veces», dijo, antes de enviarlo. Cada versión salía mal. Demasiado formal, demasiado fría, demasiado parecida a un aviso de ganado. La comisura de su boca se movió. La que finalmente envié fue el 6º borrador, y aún así pensé que estaba mal. «No estaba mal», dijo Eleanor. «Era honesto, a eso respondí. Había visto una docena de otros que prometían cosas. El tuyo solo declaraba hechos. No sabía lo que estaba pidiendo», dijo. «Pensé que lo sabía. Pensé que necesitaba a alguien capaz y práctico que pudiera manejar la casa y darle a Sarah May lo que necesitaba». Levantó la vista. «No sabía que te estaba pidiendo a ti específicamente». El pecho de Eleanor hizo lo que solía hacer. «Yo tampoco sabía que venía aquí específicamente», dijo. «Pensé que estaba tomando una decisión práctica». «¿Lo estabas?» «Un 40% práctico», dijo. El resto era algo que no podría haber nombrado en ese momento. Sonrió plenamente esta vez, la versión completa que ella había estado buscando durante 2 meses. Sin puertas, sin contención, solo su rostro real con la compostura apartada. Lo cambió, lo hizo parecer más joven, lo hizo parecer el hombre debajo de los años de manejar, soportar y mantener todo unido solo. Pensó que podría mirar esa sonrisa durante mucho, mucho tiempo. «Duerme un poco», dijo. «Sarah May se va a levantar al amanecer y va a querer toda tu atención». «Sarah May se va a levantar antes del amanecer», dijo Eleanor. «Sí», asintió él, «lo hará». Se levantó, le tocó el hombro al pasar, ese mismo contacto breve, cálido y deliberado, y volvió a subir, saltándose el tercer escalón esta vez, por costumbre.
Eleanor se sentó con su té enfriándose en la cocina silenciosa y la certeza plena, asentada y clara de alguien que ha encontrado el lugar correcto y lo sabe. Tenía razón sobre Sarah May. A las 5 de la mañana, Eleanor oyó las tablas del suelo y luego el pequeño golpe en su puerta. Y entonces Sarah May estaba en la habitación sosteniendo la cinta amarilla y ya hablando. La señora Hammond viene a las 8 a peinarme. Le dije que tiene que ser una trenza de verdad, no solo recogido, porque esto es una boda. ¿Es demasiado tarde las 8? Parece tarde. Papá ya está fuera. Ha estado fuera desde antes de que me despertara. Miré por la ventana. Estaba simplemente de pie en el patio. Una pausa. ¿Es eso normal en tu padre? Sí, dijo Eleanor. ¿Qué está haciendo? Pensando. Probablemente. A veces lo hace fuera. Debería estar vistiéndose. Tiene tiempo. Ven aquí. Eleanor palmeó la cama a su lado y Sarah May se subió y se acomodó con el peso particular y cómodo de una niña que ha decidido que un regazo está disponible y lo está usando. Eleanor le quitó la cinta amarilla y comenzó a peinarle el pelo con los dedos, desenredando lentamente los nudos del sueño. ¿Estás nerviosa por hoy? Sarah May lo pensó. No, he estado esperando este día. Se quedó en silencio un momento, apoyándose en las manos de Eleanor. Eleanor, cuando te cases con papá, ¿significa eso que eres mi mamá de verdad? ¿Legalmente? La palabra legalmente, en la boca de una niña de 5 años, era tan precisa y dolorosamente seria que Eleanor tuvo que tomar aire antes de responder. Hay papeles que podemos presentar, dijo Eleanor con cuidado. Que lo hacen legal, si quieres eso. Lo quiero, dijo Sarah de inmediato, sin dudarlo. Hablaré con Daniel antes de que se vaya, dijo Eleanor. Él sabrá cómo hacerlo bien. Sarah May se quedó quieta de esa manera. Esa quietud particular de alguien que recibe algo que temía pedir. Luego se dio la vuelta y miró a Eleanor con el rostro completamente abierto. Sin defensas, sin gestión cuidadosa. Solo Sarah May hasta el fondo. Guardé la cinta amarilla, dijo, de las cosas de mamá. Tenía miedo de que papá pensara que estaba mal que lo hiciera. Él no pensaría eso, dijo Eleanor. Lo sé ahora. No lo sabía entonces. Apretó la cinta entre sus dedos. ¿Crees que se enfadaría porque quiero llamarte mamá? Eleanor le quitó la cinta suavemente y la sostuvo. Creo, dijo, que una mujer que plantó rosas y le enseñó a su marido a atar cintas porque su hijita las necesitaba, esa mujer querría que su hijita estuviera cuidada. Eso es todo lo que querría. No crédito, no memoria, solo que tú estuvieras cuidada. Los ojos de Sarah May brillaban. ¿Cómo lo sabes? Porque eso es lo que quieren las madres, dijo Eleanor. Todas ellas. Todas. Sarah May la miró durante un largo momento. Luego se dio la vuelta y dijo con una voz que se esforzaba mucho por ser normal. ¿Puedes hacerme la trenza ahora? Quiero practicarla antes de que venga la señora Hammond. Sí, dijo Eleanor, y empezó a trenzar. La ceremonia fue a las 11. Eleanor no había esperado que la iglesia estuviera llena. Estaba llena. Casi todas las familias de Redemption Creek, al parecer, habían decidido que esto era algo digno de presenciar. Algunas por genuina calidez, otras por la compulsión de los pueblos pequeños de estar presentes en eventos significativos. Y unas pocas, sospechaba Eleanor, simplemente porque habían estado observando cómo se desarrollaba esta historia en particular y querían ver cómo terminaba. Daniel se sentó en el primer banco junto a un espacio vacío que debería haber sido de Margaret y no lo era. Lo que había aceptado con la estoica gracia de un hombre que lo había intentado. La familia Mercer estaba allí, el viejo Pete Dawson, la viuda Hartley. 3 familias que habían recuperado sus tierras y aparentemente habían decidido que eso merecía una aparición personal. Clara Hutchins no estaba allí. Gerald Hutchins sí. Se sentó cerca de la parte de atrás, solo, con su sombrero en las manos. Y cuando Eleanor avanzó por el pasillo del brazo de Daniel, lo miró brevemente y él hizo un pequeño y preciso asentimiento y miró su sombrero. Ella asintió y miró hacia adelante. No lo perdonó ese día, pero tomó nota del asentimiento, lo archivó en algún lugar razonable y siguió adelante.
Luego miró a James. Estaba de pie al frente de la iglesia con un buen traje oscuro que ella no había visto antes. Debía habérselo hecho recientemente, se dio cuenta, y la idea de que él se hubiera tomado esa molestia en silencio, sin mencionarlo, y la estaba mirando con la expresión totalmente desprotegida que se había ganado de él durante 2 meses de vida dura y honesta. No la compostura cuidadosa, no la distancia controlada. Solo James Thornton mirando a Eleanor Boss caminar hacia él con todo lo que sentía expuesto en su rostro para que cualquiera lo leyera. Sarah May estaba a un lado con su vestido nuevo, con el pelo en una trenza adecuada y la cinta amarilla atada al final, sosteniendo un pequeño ramo de flores silvestres que había recogido ella misma esa mañana con gran selectividad, y vibraba con la alegría contenida de alguien que hace todo lo posible por no correr. El Yayanar se detuvo junto a James. Él la miró. Ella lo miró. Bonito traje, dijo en voz baja, solo para él. Algo se movió en su rostro. ¿Te ves? Se detuvo. Su voz se había vuelto áspera. El Yayanar, te ves exactamente como eres. No era el cumplido más convencional. No lo habría cambiado por nada. El reverendo fue breve porque el Yayanar había pedido específicamente que fuera breve. Y las palabras pasaron como pasan las palabras en momentos que son demasiado grandes para que las palabras los contengan por completo. Las oyó, las sintió. Sintió que aterrizaban de la manera específica en que aterrizan las cosas reales cuando las dice frente a personas que respetas. Cuando terminó, James la miró durante un largo y quieto momento, y luego se inclinó y la besó con la ternura cuidadosa y deliberada de un hombre que no hace las cosas para aparentar. Solo para ella, solo esto. Detrás de ellos, Sarah May hizo el sonido que había hecho en la cocina la mañana en que James le propuso matrimonio. Ese sonido de cuerpo entero, sin palabras, de alegría pura y total. La iglesia se rió, toda a la vez, cálida y genuina. James se apartó y miró a Eleanor con una expresión ligeramente impotente que significaba que la risa también le había llegado a él. Y Eleanor ya se estaba riendo, y extendió la mano, tomó la de él y se volvió para mirar a su hija. Sarah May lanzó las flores silvestres directamente al aire. Se esparcieron por todas partes. No pareció considerar esto un problema. «Soy la niña de las flores», anunció a toda la iglesia, a todo volumen con absoluta convicción. Más tarde, mucho más tarde, después de la recepción y la comida, y el triunfo organizativo de la señora Porter, y los 3 brindis de Daniel, que fueron demasiado largos pero merecidos, el Yayanar estaba de pie en el porche delantero en la tarde avanzada, con el último calor del verano presionando suave y cálido a su alrededor. Oyó la puerta. James salió y se paró a su lado. Estuvieron en silencio un rato. Dentro podía oír la voz baja de Daniel todavía hablando con alguien. El hombre podía hablar, había que reconocérselo, y el sonido ocasional de gente terminando lo último de la velada. Sarah May se había quedado dormida en un banco del salón de la iglesia hacía aproximadamente una hora, y James la había llevado a casa antes de que se fueran los últimos invitados, y ahora estaba arriba en su habitación, con su vestido de niña de las flores doblado en la silla, y su cinta amarilla en la mesita de noche, y su rostro en perfecta paz inconsciente. El Yayanar la había ido a ver al salir. No intentó explicar por qué, ni siquiera a sí misma. Simplemente había necesitado verla. «No soltó la cinta en todo el día», dijo James. «Lo sé, incluso cuando tiró las flores». Hizo una pausa. La sostenía en la otra mano. El Yayanar sonrió en la oscuridad. «Es ingeniosa. Lo saca de alguna parte», dijo James. Ella lo miró de reojo. «No seas encantador». «No soy encantador. Estás siendo encantador ahora mismo. Es solo mi cara». El Yayanar se rió, y él captó el sonido como ella había captado el suyo esa noche en la cocina. Lo guardó, pudo decirlo, en el mismo lugar privado donde ella guardaba las cosas que importaban. Le pasó el brazo por los hombros, y ella se apoyó en él, en el hecho sólido y cálido de su presencia, y se quedaron así en la oscuridad del final del verano, con el último calor y el cielo enorme de Wyoming sobre ellos, haciendo lo que siempre hacía, llenándolo todo de estrellas
implacable y generoso, sin pedir permiso. «Quiero traer a mis hermanas aquí», dijo Eleanor. «A Clara cuando esté lo suficientemente bien. A Margaret, si Daniel la deja viajar. Quiero que vean esto». «Tráelas», dijo James. «Hay sitio. No conoces a Margaret. ¿Necesita un manejo especial? ¿Necesita que le digan que tiene razón de vez en cuando, incluso cuando no la tiene, o se pone a gritar? Puedo hacer eso. Dices eso ahora». El Eleanor dijo su nombre como lo había dicho esa primera noche en la cocina. Áspero, silencioso y específico. El nombre de una mujer en particular y no de cualquiera. «Trae a tu familia». Ella presionó su mano plana contra su pecho, sobre su corazón, y lo sintió latir, firme y real. Como este hombre era firme y real, como este lugar se había vuelto firme y real sin que ella lo planeara en absoluto. «Tengo algo que decirte», dijo. Él esperó. Cuando estaba en el tren, dijo, viniendo hacia aquí, tenía el anuncio en mi bolsillo, y lo sacaba, y lo leía constantemente, porque intentaba encontrar la parte en la que me había equivocado. La parte que explicaría por qué era una idea terrible. Hizo una pausa. Nunca la encontré. Él se quedó en silencio. Aún así estaba aterrorizada, dijo. Quiero dejar eso claro. Estaba absolutamente aterrorizada. Lo sé, dijo. Me di cuenta en el momento en que bajaste del tren. Ella lo miró. ¿Se dieron cuenta todos? No, dijo. Solo yo, porque yo también estaba aterrorizado, y la gente aterrorizada puede reconocerse, terminó ella. Él la miró, un instante de silencio que contenía cada conversación que habían tenido, y cada una que no, y todo lo que se había construido entre ellos con material duro y palabras honestas. Sí, dijo en voz baja, exactamente eso. Se volvió de nuevo hacia el cielo, su brazo se apretó ligeramente sobre sus hombros, y sintió que todo el peso de lo que le había sucedido a su vida se asentaba. No pesado, no aterrador, sino completo. Como se siente una cosa cuando la última pieza encuentra su lugar. Dentro de la casa, una tabla del suelo crujió, luego otra, luego pequeños pies en las escaleras. Sin intentar ser silenciosos, sin sigilo, solo moviéndose con la certeza sin prisas de una niña que navega por su propia casa en la oscuridad. La puerta principal se abrió. Sarah May apareció en su camisón, con el pelo suelto, la cinta amarilla todavía de alguna manera en la mano. Los miró a ambos con el rostro borroso y desprotegido de alguien recién y no del todo despierto. Me desperté, dijo. Nos dimos cuenta, dijo James. Quería asegurarme de que ambos seguíais aquí. El Eleanor extendió la mano, tomó la mano libre de Sarah May y la atrajo entre ellos. Y la niña apoyó todo su peso contra el costado de Eleanor, con la absoluta confianza sin huesos de una niña que ha decidido de una vez por todas que este es su lugar. «Estamos aquí», dijo Eleanor. «¿Ambos?» «Ambos», dijo James. «Siempre». Sarah May se quedó en silencio un momento. Luego, con la satisfacción filosófica de alguien que ha confirmado un hecho importante, «Bien». No volvió a entrar. Simplemente se quedó entre ellos y miró al cielo, la cinta amarilla suelta en sus dedos, y el Eleanor sostuvo su mano, y James mantuvo su brazo alrededor de los hombros de el Eleanor, y los tres se quedaron en el porche de su casa en la última oscuridad del verano. A las estrellas no les importaba quién las miraba. Simplemente ardían, firmes y enormes, como siempre lo habían hecho y siempre lo harían. Y el Eleanor Voss, que había venido al oeste con un papel firmado y una maleta de viaje, y las manos temblorosas y la barbilla en alto, se encontraba en medio de la vida que había construido con coraje y honestidad llana. Y supo sin duda, sin reservas, sin necesidad de más cuentas ni mediciones ni preparativos. Estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Siempre había estado destinada a terminar aquí.